Bien, muy buenos días, estimadísimas señoritas, señores estudiantes. Me da muchísimo gusto realmente saludarlos en esta nueva jornada de trabajo. Para mí siempre es un verdadero gusto, es un verdadero privilegio trabajar con ustedes, aún más sabiendo que puedo aportar modestamente a la formación académica, pero sobre todo a la formación personal de ustedes. Yo os considero de que realmente una persona extraordinaria puede llegar a ser tranquilamente un excelente ingeniero forestal. Así que realmente apunto a eso y los aliento a que sigamos trabajando en esa línea de ser personas humildes, sencillas, con el más bajo perfil, pero que realmente en la vida no estamos para impresionar absolutamente a nadie, sino para inspirar ternura, confianza, solidaridad, cariño. Yo creo que esa es la cuestión más importante. Bien, entonces vamos a dar inicio inmediatamente para ver si empezamos entonces registrando la lista. Por favor, prenderán las camaritas. Abad Mónica, Abad Mónica. Buenos días, ¿Cómo ingeniero está, mi presente. señora Mónica? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Arias Cristina, Arias Buenos Cristina. días, ingeniero ¿Cómo está, mi presente. señora Cristina? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Atienzi Doris, Atienzi Doris. Buenos días, ¿Cómo está, mi presente. estimada Doris? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Burneo Luis, Burneo Luis, Burneo Luis. Bueno. Cabrera Isaac, Cabrera Isaac, Cabrera Isaac. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está, mi estimado Isaac? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Cabrera David, Cabrera David. Presente. ¿Cómo está, mi estimado David? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido, felicitaciones, fue el primero que llegó al aula. Campos Marisol. Buenos días, ingeniero presente. ¿Cómo está, mi estimada Marisol? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Campo Verde Dalton, Campo Verde Dalton, Campo Verde Dalton. Castillo Cati, Castillo Cati. Buenos días, ingeniero presente. Cati, qué gusto saludarla, bienvenida. Celi Lady, Celi Lady, Celi Lady. Bueno. Espinosa Leslie, Espinosa Leslie. Buenos días, ingeniero presente. ¿Cómo está, mi estimada Leslie? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. González Blanca, González Blanca. Buenos días, ¿Cómo ingeniero está, mi presente. estimada Blanca? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Guamán Alonso, Guamán Alonso. Ingeniero, buenos días. ¿Cómo está, mi estimado Alonso? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Guamán Marco, Guamán Marco. Buenos días, ingeniero presente. ¿Cómo está, mi estimado Marco? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Herrera Greimi, Herrera Greimi, Herrera Greimi, Herrera Greimi. ¿Cómo está, mi estimada Greimi? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Jaramillo Yuri, Jaramillo Yuri. ¿Cómo está, mi estimada Yuri? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Jiménez José, Jiménez José. Presente, ingeniero, buenos días. José, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Ordóñez Clever, Ordóñez Clever. Presente, ingeniero, buenos días. ¿Cómo está, mi estimado Clever? Buenos días, Presente. qué gusto saludarlo, bienvenido. Orellana Noé, Orellana Noé. Buenos Orellana días. Noé. ¿Cómo está, mi estimado Noé? Presente. Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Orellana Jessica, Orellana Jessica. Buenos días, ingeniero ¿Cómo está, mi presente. estimada Jessica? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Quesada Jefferson, Quesada Jefferson. Riategui César. Presente, ingeniero. César, ¿cómo está, mi estimado César? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Robalino Allison, Robalino Presente. Allison, ¿cómo está, mi estimado Allison? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Sánchez Katy, Sánchez Presente, Katy. ingeniero, buenos ¿Cómo está, días. mi estimada Katy? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Tapia Marlon, Tapia Presente, Marlon. ingeniero. Buenos días, ¿Cómo presente. está, Marlon? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Ulloa Maribel, Ulloa Maribel. Presente, ingeniero. ¿Cómo Buenos está, mi días. estimada Maribel? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Vaca Jason. Buenos días, Jason. ingeniero, presente. ¿Cómo está, mi estimado Jason? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Verde Soto Tania, Verde Soto Tania. Buenos días, ¿Cómo ingeniero está, mi estimada presente. Tania? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Vivanco y Elena, Vivanco y Elena, Vivanco y Elena, Vivanco y Elena. Buenos días, ingeniero presente. ¿Cómo está, mi estimada Elena? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Yunga Jackson, Yunga Jackson. Buenos días, presente. ¿Cómo está, mi estimado Jackson? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Zapata Alex, Zapata Alex, Zapata Alex y Shingre William, Shingre William, Shingre William. Repito, tal vez llegó alguien. Burneo Luis, Burneo Luis, Burneo Luis. Celi Lady, Celi Lady. Quesada Jefferson, Quesada Jefferson. Zapata Alex, Zapata Alex y Shingre William, Shingre William. Por favor, Katy y los compañeros que no están, que al final me justifiquen para que no se perjudiquen en las calificaciones. Sí, por favor.
Ya, ingeniero. Ya, perfecto. Una vez más, pues bienvenidos, bienvenidas a esta nueva actividad académica. Vamos a revisar entonces la planificación académica de la misma. El día de hoy ya vamos a abordar la siguiente temática de la unidad 3, que está relacionada con la gestión de proyectos. Recuerden que esta asignatura es la resolución de conflictos socioambientales y la gestión y negociación de proyectos. Es una mezcla ahí, pero ustedes saben que nosotros tenemos que cumplir órdenes. El día de hoy vamos a trabajar entonces en lo que tiene que ver yo con la gestión de proyectos. Y al final de la clase voy a explicar en cambio lo que va a tener que ver con la dramatización del conflicto socioambiental. De tal manera entonces que puedan trabajar en el mismo. Así que entonces vamos a dar inicio entonces a las actividades académicas del día de hoy. Y quiero empezar poniendo a consideración de ustedes. ¿Me confirman si están observando en la pantalla, por favor? ¿Están observando en la pantalla? Sí, ingeniero. Ya. Voy a compartir con ustedes, a mí siempre me gusta iniciar con una frasecita que nos direccione a la temática y que rompamos el hielo y que nos podemos conectar con la temática que vamos a analizar. Miren, generalmente cuando se hace la gestión de proyectos se inicia con el diseño de un proyecto. Una vez que diseñamos el proyecto, es necesario ejecutarlo, es necesario desarrollarlo ese proyecto. Una vez desarrollado el proyecto, es de fundamental importancia hacer el análisis, hacer el seguimiento del proyecto y finalmente hacer la evaluación del proyecto que estamos trabajando. Eso significa que dentro de la gestión ambiental de proyectos, decimos que es el conjunto de acciones necesarias para ejecutar los planes, los programas y los proyectos. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar entonces el análisis de la unidad número 3, que está relacionada entonces con la gestión de proyectos. Vamos entonces a iniciar con el análisis de lo que constituyen las características de los proyectos. Entonces vamos a ver entonces lo que tiene que ver con los proyectos. ¿Me confirman si están observando, por favor? ¿Si están observando? Sí, ingeniero. Bien. Vamos entonces a ver el día de hoy lo que tiene que ver con las características y la gestión ambiental de los proyectos. A mí siempre me gusta realmente como docente sentar la línea base, es decir, poner las bases para que los estudiantes todos puedan compenetrarse y puedan enterarse y puedan realmente empoderarse de los contenidos y por ende de los resultados de aprendizaje. Vamos entonces a iniciar haciendo realmente la revisión de algunas características de lo que constituye un proyecto. Estamos hablando desde el punto de vista de proyectos de gestión ambiental. No estamos hablando de proyectos de investigación. Eso hay que dejarlo muy claro. ¿Cómo decimos que es un proyecto desde el punto de vista de la gestión ambiental, en donde un ingeniero, una ingeniera forestal, puede insertarse en las diferentes etapas que hemos visto, ya sea en el diseño, ya sea en la ejecución, ya sea en la gestión, ya sea en la evaluación, en el seguimiento? Decimos generalmente que un proyecto, en definitiva, es un esfuerzo temporal, ¿no? Este esfuerzo temporal permite crear un producto o también permite ofrecer un servicio. Es decir, cuando uno habla de un proyecto desde el punto de vista de la gestión ambiental, ese proyecto está destinado a crear un producto o a brindar un servicio a la sociedad o a la comunidad. ¿Por qué decimos que es un esfuerzo temporal? Decimos que es un esfuerzo temporal porque el proyecto generalmente dentro de su vida, dentro realmente de la vida útil del proyecto, tiene un inicio y tiene un final, que puede ir, qué sé yo, desde 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, independientemente de la actividad que vaya a realizar y de la institución acreedora que financia el proyecto. El alcance, en cambio, tiene que ver con el proceso que se sigue para poder cumplir, para poder alcanzar con éxito los objetivos que nos hemos formulado. Todos los proyectos de investigación tienen un inicio y un final, pero generalmente tienen objetivos. Los objetivos son los que direccionan por dónde hay que transitar en la ejecución del proyecto. Y lógicamente decimos que el alcance del proyecto generalmente es exitoso cuando logramos cumplir a cabalidad con todos los objetivos que nos hemos planteado en el proyecto. Entonces, eso decimos que es un proyecto. Ahora veamos qué es el costo de un proyecto. Recuerden ustedes que un proyecto no se ejecuta solo. Dentro de la gestión ambiental de un proyecto es de fundamental importancia contar con un presupuesto. Ese presupuesto tiene que planificarse en el tiempo, de tal manera que poder cumplir con todas las actividades que nos hemos planificado en los objetivos del proyecto. Es decir, ningún proyecto funciona sin que tenga un presupuesto.
Los diferentes, qué sé yo, tesistas que están dentro de los proyectos de investigación van a decir, por ejemplo, no, es que a mí la universidad no me da nada o el proyecto no me da nada. Le está dando diferentes actividades para poder cumplir sus objetivos, por ejemplo, qué sé yo, proporcionándole un laboratorio, proporcionándole movilización, proporcionándole reactivos. Por ejemplo, ayer a propósito se graduó una tesista del proyecto Cinchona y me daba tanto gusto realmente a mí ver cómo los chicos tienen éxito cuando ya logran obtener su título profesional. Entonces, en el costo del proyecto es de fundamental importancia, entonces, planificar los recursos que se van a utilizar, estimar los costos que se van a emplear. Es decir, es importante tener un presupuesto y a ese presupuesto realizar un control de los costos. Porque cuando a nosotros nos hacen la evaluación del proyecto, generalmente los consultores no solo evalúan la parte técnica, evalúan también la parte financiera y la parte administrativa del proyecto. Cuando se hace una auditoría a un proyecto, primero se audita la parte técnica, es decir, el cumplimiento de las actividades que estuvieron previstas dentro de los objetivos del proyecto. Pero también se evalúa el grado o el uso eficiente del presupuesto, el uso eficiente de los recursos económicos con los que contó el proyecto. Y también se evalúa la eficiencia administrativa, es decir, cómo se administró, cómo se gestionó el proyecto. Dentro del proyecto también es necesario considerar algunos términos financieros que yo supongo que ustedes ya los conocen o que los han ido estudiando en otras asignaturas. Yo he puesto solo los principales aquí. Por ejemplo, es de fundamental importancia en un proyecto conocer lo relacionado con el haber o el crédito. ¿Qué es el haber o el crédito? Generalmente es el dinero que se dispone, que ya puede ser por fondos propios o un dinero, qué sé yo, que uno tiene a crédito. Es decir, que es un dinero ajeno, que emplea la empresa o emplea el proyecto para poder ejecutar las actividades. Lógicamente, entonces, si es un dinero que se obtiene a crédito, es de fundamental importancia considerar los intereses. ¿Qué es, en cambio, el débito o el debe? Esto es de fundamental importancia conocerlo, porque la práctica número 5, que es la última práctica de la asignatura, ustedes van a analizar un estudio de caso de un proyecto de gestión ambiental y realmente van a ver hasta qué punto se hizo efectivo el cumplimiento del presupuesto. Dentro del debe o dentro del débito, generalmente están todas las cargas, todas las obligaciones que tiene, en este caso, el proyecto, que tiene la empresa o que tiene una persona. Y generalmente se suman dentro de las partidas presupuestarias que tiene el proyecto. Es decir, en términos financieros, son tan importantes conocer el crédito, el haber, lo que dispone el proyecto, como también conocer el débito o el debe. Es decir, las obligaciones contractuales que ha adquirido con diferentes actores, con diferentes financiadores o con diferentes bancos que realmente han proporcionado el dinero suficiente, los recursos suficientes para poder ejecutar las actividades del proyecto. Otro término que se utiliza mucho en los proyectos son los activos. Siempre ustedes estarán escuchando, dice, esta empresa tiene una gran cantidad de activos. ¿Qué son los activos? Los activos vienen a ser los bienes, vienen a ser los servicios, vienen a ser los derechos que son de propiedad de la empresa, que son de propiedad a título personal también puede ser, pero que se pueden valorar monetariamente de forma tangible. Un edificio, una casa, unos vehículos forman parte de los activos desde el punto de vista financiero de ese proyecto. Pero también es de fundamental importancia, en cambio, considerar los pasivos. ¿Qué son los pasivos? Los pasivos son el conjunto patrimonial en donde se involucran las deudas, se involucran las obligaciones que tiene la persona o que tiene la empresa y que viene a constituir la contrapartida financiera. Es decir, toda empresa o todas las personas de manera particular tenemos activos y tenemos pasivos. Por ejemplo, ustedes van a decir, qué sé yo, mi papá tiene activos y pasivos. Claro, tiene activos, tiene una casa, tiene un terreno, tiene un vehículo, no sé, tiene algunos semovientes y tiene pasivos. Claro, tiene, qué sé yo, deudas, tiene obligaciones, tiene, no sé, un préstamo, tiene un crédito. Es decir, en todo proyecto existen entonces estos dos términos financieros que es de fundamental importancia considerarlos, que están relacionados con los activos y los pasivos.
Otro término que siempre se está utilizando es el patrimonio, ¿no? ¿Qué es el patrimonio? En el patrimonio están incluidos los bienes, los derechos, los servicios, las obligaciones. Y generalmente ya sea, digo, de una persona natural o de una persona jurídica. A título personal, como persona natural, como persona física, como Víctor Hugo Eras o como cualquiera de ustedes, nosotros tenemos un patrimonio. ¿Y cómo se establece el patrimonio? El patrimonio se establece al restar, pondrán atención, verán, al restar los activos de los pasivos. Es decir, al restar lo que yo tengo versus lo que yo debo. Esa diferencia que existe entre los activos y los pasivos, decimos que es el patrimonio. Por ejemplo, miren, todos los empleados públicos al inicio del año o al inicio de una gestión fiscal es necesario hacer la declaración patrimonial. No sé si ustedes han oído. ¿Qué da la Contraloría? La Contraloría otorga un formulario en donde usted tiene que ingresar todo su patrimonio. Y dentro del patrimonio está dividido en dos grandes rubros, los activos y los pasivos. ¿Qué pone usted en los activos? En los activos pone que usted tiene una casa, que tiene un vehículo, que tiene, no sé, una póliza, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que se puede cuantificar de manera directa. Pero también tiene usted pasivos. Y los pasivos, en cambio, son las obligaciones contractuales que usted ha adquirido a través de deudas, a través de créditos. Y esa diferencia que existe de los pasivos y los activos conforman el patrimonio. Por eso dicen, qué sé yo, esta persona tiene un gran patrimonio. Es decir, los activos superan a los pasivos. Pero cuando el patrimonio, en cambio, está en números rojos, los pasivos, es decir, las deudas, superan a los activos. Otro término financiero que se utiliza mucho en los proyectos de gestión ambiental son el IVA. El IVA que siempre estamos escuchando y que es el impuesto al valor agregado. ¿Qué es esto del IVA? El IVA generalmente es un impuesto que fija el Estado para poder gravar todos los productos, todos los servicios, por ejemplo, a nivel de importaciones, pero también a nivel de servicios prestados, porque vamos a suponer que ustedes en algún momento se hace consultor, está haciendo una consultoría y entonces a usted le piden para poder sufragar, para poder realmente pagarle sus emolumentos, para poderle pagar realmente sus honorarios, para poderle pagar sus viáticos, dice, tiene que darme una factura. Y esa factura realmente está descontado el 12% en el caso del Ecuador del IVA. Es decir, el IVA viene a agravar realmente el impuesto que se obtiene de las importaciones o también viene a agravar cuando uno ofrece un servicio prestado. Esa es la razón por la cual a veces el IVA, siempre decimos, lo termina pagando el consumidor final. Entonces, el IVA es el impuesto al valor agregado que se agrega a las importaciones y que también se lo incluye dentro de los servicios prestados y que en el caso del Ecuador pues tiene un equivalente al 12%. Miren, es la razón por la cual cuando dicen va a subir el IVA al 15%, eso afecta a toda la cadena productiva, afecta prácticamente a todos los renglones de la economía. Y es la razón por la cual la gente se preocupa, dice, va a haber poco circulante, porque va a agravar en un mayor porcentaje, en este caso, el valor agregado. Otro término muy importante que se utiliza dentro de los términos financieros en los proyectos es la depreciación. ¿Qué es la depreciación? Por ejemplo, la depreciación de una herramienta, la depreciación de un equipo, la depreciación, no sé, de un microscopio, de una computadora, de una laptop, etcétera, etcétera. Generalmente es la estimación que se calcula del desgaste o de la pérdida del valor que tiene ese activo. Recuerden que una computadora, un microscopio, una herramienta es un activo fijo de la empresa o es un activo fijo de la universidad. Y con el paso del tiempo, va perdiendo valor. ¿Y por qué va perdiendo valor? Porque posiblemente por el mismo uso, por el mismo trabajo, o tal vez porque ya se va volviendo obsoleto. Van saliendo nuevos métodos, nuevos volúmenes, y generalmente hace que ese producto se vaya depreciando. Miren, por ejemplo, una forma de depreciación muy fácil para que se acuerden es cuando uno compra un vehículo nuevo. Muchos dicen que realmente el vehículo nuevo que usted compra en un patio, no sé, en una concesionaria, dice automáticamente que está saliendo del concesionario ya se está depreciando, algunos dicen en $2,000, $3,000. Es decir, la depreciación es la pérdida monetaria, es la pérdida de valor que va obteniendo un producto a lo largo del tiempo, ya sea por el uso o también por la aparición de un nuevo modelo o de un nuevo método. Es la razón por la cual yo me acuerdo que una vez había en Malacatz un señor que tenía un carrito bien viejito
y le había puesto atrás un letrerito que decía, yo también en su momento fui último modelo. Claro, en su momento fue último modelo, pero ahora ya estaba depreciado. Es decir, se había desvalorizado. Eso es la depreciación. Deudor, la persona física o jurídica que tiene alguna deuda, que tiene alguna obligación con una entidad financiera, con una entidad acreedora, es decir, es la persona que de alguna manera está en la responsabilidad de honrar sus deudas, dicen hoy en día. Hay que honrar las deudas. Pero en cambio, ¿qué es el acreedor? Verán, yo les decía que un proyecto no se ejecuta sin recursos. Es decir, el proyecto necesita recursos, ya sean tangibles o intangibles, directos o indirectos para poder ejecutar la investigación. Mire, por ejemplo, no sé, los diferentes estudiantes que están haciendo proyectos con la universidad necesitan de laboratorios, necesitan de reactivos. ¿Cuál es el acreedor? La universidad. Si usted está haciendo, no sé, un proyecto con el CENESID, el acreedor es el CENESID. O está haciendo un proyecto con la Corporación Andina de Fomento, el acreedor es la CAF. Es decir, es la persona física o jurídica que de alguna manera acredita el dinero en una cuenta para poder ejecutar las actividades planificadas en los proyectos. Estos términos financieros, por favor, quiero que los revisen, porque esto van a tener que analizarlos cuando hagan el estudio de caso del proyecto de la práctica número 5. Otro elemento fundamental que es importante considerar en los proyectos son los indicadores de los proyectos. ¿Qué es un indicador? Un indicador es una unidad. Un indicador permite medir o permite comprobar el alcance de los resultados, el alcance del propósito o del fin del proyecto. Es decir, a través del indicador, a mí me evalúan. A través del indicador, a mí prácticamente me califican. Es decir, el indicador permite entonces comprobar si se pudieron alcanzar los resultados, si se alcanzó el fin, el propósito del proyecto. Es decir, los indicadores permiten entonces determinar en qué medida el proyecto realmente cumplió con todos los objetivos que se habían planteado, con todas las actividades que se habían planificado en cada uno de los objetivos del proyecto. Y por lo tanto, los indicadores hay que tratar de redactarlos de la manera más fácil, más entendible para poder recoger la información. Vamos a ver que los indicadores generalmente que se hacen en proyectos de gestión ambiental son diferentes, verán, a los indicadores de proyectos de investigación. Es decir, tienen una connotación más factible, más tangible de poderla evaluar. Entonces, por lo tanto, entonces, un indicador debe cumplir algunas características para que pueda ser verificable. Primero, tiene que tener un carácter de ser un indicador neutro. ¿Qué quiere decir neutro, verán? Neutro quiere decir que mida o que compruebe exactamente lo que quiere medir. Es decir, que no establezca juicios de valor. Es decir, que no tenga que interpretar quién está haciendo la evaluación del proyecto. Por eso, una de las características fundamentales que debe tener un indicador, es decir, debe ser neutro. Debe ser verificable objetivamente. Es decir, el evaluador que a usted lo esté evaluando su proyecto debe prácticamente tener la facilidad para poder evaluar su proyecto en base al indicador. Es decir, en el indicador no se están incluyendo juicios de valor. ¿Qué son los juicios de valor? Son opiniones, son criterios. Es decir, son criterios que pueden ser ya sea del observador o ya sea del director del proyecto. Entonces, una de las características fundamentales que debe cumplir un indicador es de que debe ser neutro. Es decir, que debe verificarse de manera objetivable, no con juicios de valor. Otra característica fundamental que le da objetividad a un indicador para poderlo verificar en la práctica es de que debe contener la misma información y básicamente debe cumplir con 5 requisitos fundamentales para constituirse en un indicador verificable, en un indicador objetivable, cuantificable. Primera característica que debe reunir un indicador: debe tener cantidad, debe tener calidad, debe tener tiempo, lugar y relaciones. Vamos a ver realmente cómo se involucran estos 5 elementos en la redacción del indicador. Entonces, cuando ustedes algún momento en la vida profesional les corresponda trabajar posiblemente en un proyecto de gestión ambiental, es importante entonces que el indicador cumpla con estos 5 requisitos: cantidad, calidad, tiempo, lugar y relaciones. Si el indicador está cumpliendo estos
5 requisitos, prácticamente usted como evaluador va a tener las facilidades para poder levantar la información. Y usted, en cambio, como, qué sé yo, director o responsable del proyecto, para poder cumplir con las actividades que se han planificado en cada uno de los objetivos. Desde esa perspectiva, existen diferentes tipos de indicadores. Vamos a ver realmente en cada uno de ellos y vamos a poner ejemplos de cómo redactar los indicadores. En la literatura existe una cantidad de información de cómo se clasifican los indicadores, pero básicamente a mí me gusta realmente darles a los estudiantes herramientas que sean factibles, que sean pragmáticas, que sean fáciles de poderlas utilizar. Generalmente cuando se hace la evaluación de un proyecto, existen dos grandes tipos de indicadores. Los indicadores de efecto y los indicadores de impacto. Su nombre lo dice, ¿verdad? ¿Qué es el indicador de efecto? El indicador de efecto es aquel que mide los cambios a mediano plazo. Es decir, este tipo de indicadores se hacen en función de los resultados, ¿no?, que se están obteniendo al final de la investigación. Es decir, mide el impacto de los resultados, mide el impacto que está generando las actividades del proyecto. Eso se llama un indicador de efecto. ¿Qué es, en cambio, el indicador de impacto? Como su nombre lo indica, es el indicador que se refleja una vez que ha terminado posiblemente el proyecto, es decir, a largo plazo. Y básicamente, ¿qué mide? ¿Qué permite observar este indicador de impacto? Evalúa el propósito y el fin que tuvo el proyecto. Entonces, repito, el indicador de efecto evalúa a corto o mediano plazo el efecto de los resultados. En cambio, el indicador de impacto mide los cambios que se producen a largo plazo. Es decir, mide lo que yo me puse en el propósito o en la finalidad de mi proyecto. Entonces, esto es de fundamental importancia. ¿Cuáles son las guías que nos permiten a nosotros orientar la redacción de los indicadores? Existe, miren, en la literatura mucha información de cómo redactar los indicadores. Sin embargo, yo he seleccionado aquí 5 preguntas que son claves, que son determinantes para poder redactar un indicador. Primero, ¿qué cualidad o aspecto quiero medir? Es decir, ¿sobre qué quiero intervenir? ¿En quiénes espero que se cumpla ese indicador? Es decir, por ejemplo, que sea en el grupo meta, en el grupo, en el conglomerado social, ¿en quiénes quiero que se cumpla? ¿Qué tipo de medida tendrá? Es decir, ¿cómo voy a levantar la información? ¿Cuándo espero que se cumpla el aspecto o la cualidad que estoy describiendo? Y finalmente, ¿dónde espero que se cumpla el efecto de ese indicador? Estas 5 preguntas son claves cuando a uno le corresponde redactar un indicador. De tal manera que el indicador se está bien redactado. Por un lado dijimos que es neutro, es decir, es verificable, objetivable. Objetivable tanto para el responsable del proyecto, para poder realmente estar atento al cumplimiento de los objetivos, a las actividades de cada objetivo, y para el evaluador, para el consultor, para poder realmente evaluar, para poder realmente hacer la auditoría al proyecto que a usted le está correspondiendo realizar. En la vida profesional ustedes pueden estar en las dos orillas. Pueden estar en la orilla de ser el responsable de la ejecución de un proyecto, o puede estar en la orilla de ser el consultor de un proyecto, que está evaluando un proyecto. Y entonces es de fundamental importancia considerar este tipo de preguntas orientadoras para la redacción de los indicadores. Y aquí incluso les doy una guía adicional. ¿Cómo asegurarse que un indicador está bien redactado? Entonces, primero, la medida. Número, que puede estar en porcentaje, que puede estar en grado, que puede estar en una unidad, pero que sea cuantificable. Cuantificable. Es decir, para que tanto el evaluador como el responsable del proyecto sabe en qué medida, dónde está en el nivel de ejecución del proyecto. Segundo elemento a considerar, ¿quiénes? ¿A quiénes realmente les va a aplicar este indicador? Los productores, familias, no sé, campesinos, comunidades. ¿Qué es lo que usted va a hacer? ¿Qué innovación? Según, qué sé yo, la aplicación de una tecnología. ¿Qué es lo que usted quiere cambiar? ¿Qué es lo que usted quiere transformar? Esto es de fundamental importancia. ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? No sé, durante un año, un mes, o durante la siembra, o durante la cosecha. ¿Y dónde? El sitio. El sitio es de fundamental importancia. No sé, ¿en qué comunidad? ¿En qué microcuenca? Es decir, estas preguntas son de fundamental importancia para asegurarse que el indicador sea objetivable, sea neutro, es decir, que esté en la capacidad de poderlo evaluar, ya sea por el responsable del proyecto
o por el evaluador del proyecto. Veamos entonces algunos ejemplos. Veamos algunos ejemplos. Veamos un ejemplo de un indicador de efecto. Recuerden que los indicadores de efecto, decíamos, son los que miden los resultados a mediano plazo o a corto plazo. Vamos a poner un ejemplo, miren. Aquí hay un ejemplo. Miren, así tiene que redactarse el indicador. Cantidad, calidad, tiempo, a quiénes y en qué circunstancias, ¿no? Primero dice, fíjense cómo dice este indicador de efecto, dice, al final del primer año del proyecto, fíjense, al final del primer año del proyecto. Entonces, cuando usted llega a evaluar ese proyecto, dice el proyecto duró 3 años. Entonces dice que él, al primer año del proyecto, fíjense lo que pone, el 40% de los hombres y el 25% de las mujeres, unidad de medida, de la comunidad apoyados por el proyecto, están participando activamente en la negociación de 3 proyectos productivos con diferentes entidades públicas y privadas. Este indicador de efecto, ¿a quién le sirve? Le sirve, por un lado, al responsable del proyecto para ir monitoreando el avance en el cumplimiento del objetivo. Es decir, dice, a ver, dice en el primer año del proyecto 40% de hombres y 25% de mujeres, en definitiva, han participado en la negociación de 3 proyectos productivos. ¿Para qué le sirve, en cambio, al evaluador? ¿Para qué le sirve al consultor? Llega al proyecto y dice, por no tenga la bondad, indíqueme la información en el primer año, el 40% de hombres y el 25% de mujeres, ¿dónde están las 3 propuestas que participaron en la negociación? Es decir, el indicador tiene el medio como objetivarlo, cómo realmente verificarlo. Entonces, la forma como se redacta correctamente un indicador. Veamos un ejemplo, en cambio, de un indicador de impacto. Decíamos que el indicador de impacto es el que evalúa el cumplimiento del fin o del propósito del proyecto, pero a largo plazo, pues de impacto. Es decir, ya cuando prácticamente incluso el proyecto puede estarse retirando. Y dice, por ejemplo, al finalizar el proyecto, el 60% de los hombres y el 40% de las mujeres de la comunidad, apoyados por el proyecto, han participado activamente en la negociación de 2 proyectos, dice más adelante. Uno de ellos, en definitiva, está funcionando y está mejorando a la calidad de vida. Evaluemos el proyecto, evaluemos este indicador. Para el responsable, dice, a ver, 60% de hombres, 40% de mujeres. Trabajó con un grupo meta, por decir algo, no sé, de 100 hombres y 50 mujeres. 100 hombres significa que 60 hombres deben estar vinculados en el proyecto. Y si son 50 mujeres, al menos 20 mujeres están participando en un proyecto, ¿no? Y ese proyecto está contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de hombres y mujeres. El evaluador que llega a su proyecto a evaluarlo, a auditarlo, inmediatamente va a pedir los resultados, porque recuerden que es de impacto, ¿verdad? Es de largo plazo. Y dice, muy bien, señores, a ver, aquí estaba el grupo meta del proyecto, ¿no? Atendieron ustedes a 100 personas y ustedes dicen que el 60% están participando y solo hay el 30%. Es decir, fácilmente, el evaluador puede hacer la calificación de su proyecto, ¿no? Y dice, qué sé yo, no hay el 40% de mujeres, o no está funcionando, qué sé yo, la propuesta de negociación, y no han mejorado en nada la calidad de vida. Yo por eso les digo que uno de los proyectos emblemáticos, al menos, que se generaron en Loja, con el proyecto de FC, que era de la FAO, Desarrollo Forestal Campesino, es el proyecto de las horchatas en Chuquiribamba, en donde ese proyecto, miren, productivo, hasta el día de hoy lo siguen gestionando las mujeres y de alguna manera ha contribuido al mejoramiento de la calidad de vida de hombres y mujeres. Entonces, es de fundamental importancia redactar de manera verificable, de manera cuantificable, objetivable, los indicadores, ya sea de efecto o de impacto. Veamos, en cambio, algunos elementos de análisis que tienen los proyectos, ¿no? Miren, hoy en día se habla mucho, ¿se acuerdan del mecanismo de precaución o del principio de precaución? Y dentro del principio de precaución hay una cantidad de medidas. Una de las medidas dentro de los mecanismos de prevención o de precaución son los estudios o las evaluaciones de impacto ambiental. Es decir, los estudios de impacto ambiental o las evaluaciones de impacto ambiental. Estas evaluaciones de impacto ambiental tienen un carácter altamente preventivo, de prevención. Es decir, para medir el efecto del proyecto sobre el ambiente. Es de fundamental importancia en un proyecto productivo, en un proyecto de gestión ambiental, considerar el análisis de la evaluación del impacto ambiental. Es decir, para determinar de manera anticipada cuál puede ser el efecto
que va a ocasionar en el ambiente el proyecto que yo estoy tratando de implementar. Es la razón por la cual en la Constitución y en las diferentes leyes que el año pasado estudiábamos, decíamos claramente de que todo proyecto que puede generar un impacto ambiental tiene que contar previamente con el estudio de impacto ambiental. ¿Para qué se hace el estudio de impacto ambiental? Para medir el efecto, pero desde el punto de vista preventivo. En los proyectos de gestión ambiental también se habla mucho hoy en día de la calificación ambiental. Fíjense, hoy en día estamos hablando mucho de proyectos ambientales, ambientalmente limpios, es decir, que todo tenga la cuestión de bio. ¿Por qué? Porque generalmente hoy nos están obligando a que tengamos que hacer clasificaciones, incluso están reglamentando. Si el proyecto, qué sé yo, produce actividades que pueden producir reacciones molestas, insalubres, nocivas, peligrosas, incluso para poder reportar y poder otorgar las respectivas licencias ambientales. ¿Se acuerdan ustedes que en el ciclo anterior estudiábamos lo que era el SUMA? El SUMA era el Sistema Único de Manejo Ambiental. Y decíamos que el Sistema Único de Manejo Ambiental generalmente es una descentralización que el Ministerio del Ambiente lo hizo a los gobiernos seccionales autónomos descentralizados. Para poderse calificar al SUMA, es decir, para poder tener el sello SUMA, ¿no? ¿Qué tienen que hacer los gobiernos provinciales o autónomos o descentralizados? Tienen que calificarse ante el Ministerio del Ambiente, demostrando fehacientemente capacidad económica, técnica, financiera y logística. ¿Por qué? Porque el Ministerio del Ambiente lo que hace a través del SUMA es tratar de transferirle las competencias ambientales para que otorgue licencias ambientales. Y dentro de estas licencias ambientales, entonces, son los gobiernos seccionales autónomos descentralizados los que califican, si realmente califica dentro de una licencia, una ficha ambiental o una declaración ambiental. Por ejemplo, en el caso de Loja, miren, en el caso de Loja, el Consejo Provincial de Loja estaba calificado al SUMA. No sé si renovaron realmente la licencia, porque la licencia duraba, me parece que era 4 o 5 años. En el caso, por ejemplo, de Zamora, no estaba calificado al SUMA. Pero ¿qué le da el SUMA? ¿Qué le da el SUMA al organismo que se califica? De que en nombre de la autoridad ambiental, en este caso del Ministerio del Ambiente, puede otorgar las licencias ambientales. Puede otorgar las licencias ambientales a toda actividad que genere un impacto al ambiente. Otro elemento de análisis en los proyectos, el compromiso ambiental. Fíjense, hoy en día existe una obligación que es medio contradictorio, ¿verdad? Voluntariamente estamos obligados a ser amigables con el ambiente, ¿no? ¿Y por qué? Porque de una u otra manera, para bien o para mal, sabemos que la contaminación es mundial. Nos afecta absolutamente a todos. Esa es la razón por la cual cada vez se amplía el compromiso ambiental. Es decir, la obligación que tienen las diferentes instituciones, las diferentes empresas que generan un producto, que generan un servicio, que eso esté ambientalmente relacionado con el ambiente. De tal manera entonces que no pueda producir una degradación o no pueda producir una afectación del ambiente. ¿Qué otro elemento es de fundamental importancia considerar dentro del análisis de los proyectos de gestión ambiental? Las auditorías ambientales. Fíjense, también hay consultores que tienen auditorías ambientales. ¿Qué es una auditoría? En definitiva, una auditoría es una revisión, es un proceso de evaluación sistemática que se hace, pero de forma documentada. Es decir, llega el auditor y de manera documentada hace una auditoría. Y esas auditorías pueden ser periódicas, pueden ser objetivas, a las diferentes actividades productivas. Y lógicamente que hay estándares que ya están establecidos para poder hacer las auditorías. No sé si ustedes han oído, por ejemplo, dice, le hicieron la auditoría, no sé, ambiental al proyecto Regenerar, por decir algo. Entonces, ¿qué hace la auditoría? Hace una evaluación sistemática, de forma documentada, ¿no? Para ver realmente cuál es el impacto de las actividades productivas. Y para ello, pues existen diferentes estándares que lo dicta la autoridad ambiental. La autoridad ambiental dicta ciertos tipos de estándares para que de esa manera se pueda establecer las auditorías ambientales. Pero también hay auditorías económicas, ¿verdad? En cambio, las hace la Contraloría General del Estado. Esto es importante, miren, saberlo nosotros. Cuando a uno le hacen una auditoría, la Contraloría General del Estado va a revisar todos los documentos para determinar realmente dónde posiblemente hubo alguna falla desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero. Entonces, revisan periódicamente. Por ejemplo, dicen, no sé,
le hicieron una auditoría académica, por ejemplo, a la carrera de Ingeniería Forestal. ¿Qué revisan? Revisan la carga horaria de los docentes, revisan el cumplimiento de las horas, revisan el cumplimiento de los proyectos, de las investigaciones, de las tesis, etcétera, etcétera. Igual connotación tiene la auditoría ambiental. Es un proceso que se hace sistémicamente de manera periódica para evaluar el impacto de las actividades. Hoy en día está muy de moda hablar de la etiqueta ecológica o el etiquetado ecológico. ¿Por qué? Porque generalmente dentro del marketing ecológico, ¿no? Los consumidores hoy exigen que tenga una etiqueta o que tenga un sello verde. Eso le da mayor empoderamiento y mayor sensibilidad ambiental al producto. Y lógicamente que ahora están exigiendo que esto sea en toda la cadena productiva, ¿no? Es decir, usted necesita conocer el origen, el destino del producto que usted está llevando a la mesa, ¿no? Es decir, hoy en día, con esto realmente del marketing ecológico, la etiqueta ecológica se ha vuelto realmente en una verdadera necesidad. La gente va al Supermaxi y realmente ve que tenga un sello verde, que tenga realmente una etiqueta ecológica. Esa etiqueta ecológica le da a usted la seguridad de que en toda la cadena productiva se siguieron procesos limpios, amigables con el ambiente y por lo tanto tiene la plena seguridad de que el producto que está llevando a su mesa y que lo está ingiriendo es un producto realmente que cumple con la sensibilidad ambiental, que cumple con la conservación del ambiente. Y por eso han establecido las normas ISO 14000, porque es lo que tiene que ver con el ecoetiquetado. Las normas 14020 y 14024, en cambio, que tiene que ver con todo el ciclo de vida del producto. Es decir, hoy en día, miren, incluso todos los productos están exigiendo que tenga una etiqueta ecológica. Están exigiendo que se incluyan dentro del marketing ecológico. Y lógicamente, vamos a ver en eso más adelante, que eso también genera más costos. Pero lamentablemente no se hace lo que dice la ley forestal o lo que dice la Constitución, de que esos costos tienen que ser interiorizados por el productor. Por el contrario, los costos realmente los termina pagando el consumidor. Entonces, dentro de la etiqueta ecológica es de fundamental importancia analizar en toda la cadena productiva. Aquí hay dos términos que semánticamente, fonéticamente son similares, ¿verdad? Pero que tienen una connotación totalmente diferente y que realmente forman parte de los elementos de análisis de los proyectos. El uno que es la eficiencia y el otro que es la eficacia. Miren, se escriben con la misma letra inicial, la letra E. Tienen el mismo sonido fonético, pero tienen un significado totalmente diferente. Por favor, quiero que quede claro. Pondrán atención, verán lo que es la eficiencia y lo que es la eficacia. Incluso me he dado, miren, el lujo aquí de ponerles como un ejemplo para que ustedes puedan entender. Miren, ustedes están estudiantes en 9º ciclo y estas cositas hay que irlas interiorizando ya. ¿Qué es la eficiencia, verdad? La eficiencia generalmente es la relación que se establece entre los recursos utilizados y los logros obtenidos. Cuando hablo de recursos, no me refiero exclusivamente a recursos económicos. Me puedo también referir a recursos temporales, de tiempo, por ejemplo. Es decir, se es eficiente cuando, por ejemplo, con menos recursos económicos o temporales, yo puedo lograr el mismo objetivo. O puedo lograr más objetivos con los mismos o con menos recursos. Entonces, ahí decimos que es eficiencia. Entonces, repito, eficiencia, relación que existe entre los resultados obtenidos y los logros conseguidos, los objetivos conseguidos. Y aquí puse un ejemplo. Vamos a poner, por ejemplo, que yo tengo, no sé, una empresa y en 12 horas, por ejemplo, es una empresa, por decir algo, de viveros. Yo tengo que en 12 horas un trabajador, por ejemplo, hace 100 unidades, no sé, enfundando, por ejemplo, enfunda 100 unidades, ¿no? En 12 horas, este señor enfunda 100 unidades. ¿Cómo se mejora la eficiencia? Se mejora la eficiencia si esas 100 unidades, por ejemplo, las hace en 10 horas. Es decir, está aumentando la cantidad de producción en un menor tiempo. Es decir, normalmente en 12 horas hace 100 unidades o 100 fundas, ¿no es cierto? Ahora hace en 10 horas 100 fundas. Incluso podemos aumentar más la eficiencia. Si en cambio en 10 horas hace 120 fundas. Es decir, se incrementa la eficiencia a medida que tenemos mayor resultado o mayor logros obtenidos. Entonces, ahí decimos que es eficiente. Repito, entonces la eficiencia es la relación que existe entre los recursos utilizados y los logros conseguidos.
Cuando hablamos de recursos, recurso tiempo, recursos económicos también. Mientras yo priorice generalmente la utilización de los recursos en un menor tiempo, estoy aumentando la eficiencia. Veamos, en cambio, qué es la eficacia. Miren, es un término que casi parece igual a la eficiencia, pero no es lo mismo. ¿Qué es la eficacia, en cambio? La eficacia es el nivel de la consecución de las metas u objetivos. A la eficiencia no le interesa si realmente hicimos un uso adecuado de los recursos. Lo importante es cumplir, es conseguir las metas o los objetivos. Fíjense, acordarán, se verán. La eficiencia, nivel de conseguir las metas o objetivos, independientemente de los resultados o independientemente, perdón, de los recursos que yo haya utilizado. Es decir, no me importa mucho si fuimos eficientes. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner, por ejemplo, que ustedes le encargan a un constructor que les haga un edificio en un mes, ¿no? O en 2 meses, o en 3 meses. O le encargan, no sé, a un reforestador que les reforeste 1 hectárea y le dice en un mes. Si ese señor reforestador hace la reforestación de la hectárea en un mes, ese señor cumplió con esto de ser eficaz. Es decir, fue eficaz. Porque cumplió con el objetivo, con la meta en el tiempo establecido. Independientemente que gastó más recursos. Pero generalmente en la vida de un proyecto de gestión ambiental pueden presentarse 3 casos. Puede ser que usted sea eficiente, pero no sea eficaz. Puede ser que usted no sea eficiente, pero sí sea eficaz. Lo ideal sería ser eficiente y ser eficaz al mismo tiempo. Por ejemplo, pongamos un ejemplo de lo que sería eficiente y a su vez eficaz. Quiero reforestar la hectárea en un mes y tengo $10,000, ¿no es cierto? Entonces, primera cuestión, pondrán atención. Si no están poniendo atención, por favor, si están atendiendo, ya voy a preguntar luego un ejemplo de eficiencia y eficacia. Si están atendiendo, por favor. Sí. Perfecto. Vamos a poner un ejemplo entonces de eficiencia y eficacia. 1 hectárea, reforestación un mes y tengo $10,000, ¿no? Si yo la reforesto a la hectárea, en el mes estoy siendo eficaz, ¿no es cierto? Pero si a su vez, esa hectárea la reforesto en el mes, pero me gasté $12,000, no estoy siendo eficiente. Segundo caso, me gasto $8,000, pero me demoro 2 meses. Soy eficiente, pero no soy eficaz. ¿Cuál sería el éxito? A ver, ¿quién les pregunta? A ver, ¿cuál sería el éxito? A ver, ¿quién me dice? Para ser eficiente y eficaz, en el ejemplo que puse, ¿cuál sería el éxito? A ver. El éxito sería utilizar los recursos económicos menores que se pueda. Póngame el ejemplo con el ejemplo que estoy poniendo. $10,000, un mes, 1 hectárea. ¿Cuándo usted sería eficiente y eficaz, Marlon? Cuando, por ejemplo, digamos, está utilizando unos, ¿qué? $8,000 muy bien. unos 20 días. Perfecto, ¿no es cierto? Es decir, excelente, Marlon. Felicitaciones. Muy bien, fabuloso. Felicitaciones, Marlon. Entonces, Ingeniero, yo tengo una pregunta. Claro. ¿Y si es que gasta los 1,000 y en un mes, qué es? Si gasto, por eso digo, si gasto los 1,000 en el mes, yo solo soy, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Eficaz, ¿no es cierto? Pero yo aumento la eficacia. Escucharán, verán, aquí es el otro ejemplo que les iba a poner. Jackson, pondrán atención. En el mes, yo tenía para gastarme $10,000 1 hectárea. Pero en el mes, como dijo Marlon, me gasto 8,000. Entonces, en el mes, yo gasto 8,000. Pero a su vez reforesto 2 hectáreas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué fui ahí? A ver. Jackson. Eficiente. Eficiente y Eficaz. eficaz. ¿No es cierto? ¿Estamos, Jackson? Jackson, ¿quedó claro Jackson ahí? Sí. ¿No es cierto? Estamos siendo eficientes y eficaces. Es decir, en los proyectos de gestión ambiental se busca por todos los medios tratar de cumplir con estos 2 indicadores, la eficacia y la eficiencia. Miren que parece que fueran iguales, pero son diferentes. Lo ideal entonces es ser al mismo tiempo eficiente y ser eficaz. Es decir, lo que decía Jackson antes, en el mismo mes me gasto los $10,000, pero si me gasto menos, me gasto 8,000, yo logro incluso ser mucho más eficiente y logro ser mucho más eficaz si reforesto 2 hectáreas. ¿Qué es la gestión? Entonces, estamos viendo realmente lo que son la importancia de los indicadores de los proyectos de gestión ambiental, pero vamos a revisar algunos elementos de lo que es la gestión.
Cuando uno habla de manera general de la gestión, decimos la capacidad de una persona para conseguir algo. Decimos, por ejemplo, qué sé yo, el presidente, la presidenta saben que ha conseguido, no sé, un recurso para hacer tal cosa, ¿no es cierto? Ya. La gestión, generalmente decimos que es la capacidad de poder hacer una diligencia, de poder hacer una actividad para poder cumplir un objetivo previsto. Eso decimos que en definitiva es la gestión, es la capacidad realmente que tiene una persona o que tiene una empresa. También decimos, generalmente que la gestión es el conjunto de acciones necesarias para ejecutar planes, programas, proyectos que permitan el mejoramiento de la calidad de vida de hombres y mujeres y que contribuyan realmente al mejoramiento de la vida de la sociedad en una comunidad. Es decir, cuando ya hablamos de la gestión, entonces estamos diciendo que queremos mejorar la calidad de vida de hombres y mujeres de una comunidad, de la sociedad. Eso también decimos que es ya la gestión un poquito más adentrado a la gestión ambiental. Pero ¿qué es la gestión ambiental? Eso era de manera general. ¿Qué es la gestión ambiental? Fíjense la gestión ambiental, qué importante. Miren, estos términos ya tienen que irlos interiorizando, chicos y chicas. Esto si ya es un ingeniero forestal, ya tiene que saberlo. ¿Qué es la gestión ambiental, en cambio? La gestión de manera general, capacidad, gestión, actividades para cumplir un objetivo, ¿no? Y para mejorar la calidad de vida. En este caso, vamos a suponer, no sé, el presidente consiguió, por decir algo, $500 para una gira. Chuta, mejoró la calidad de vida de ustedes y a su vez él hizo una gestión adecuada. Pero veamos ya la gestión ambiental. La gestión ambiental decimos que es el conjunto, en cambio, de políticas, de normas, de actividades que pueden ser de carácter operativas, administrativas, financieras, pero ejecutadas por dos grandes entes que pueden ser ejecutadas por el Estado o por la sociedad para garantizar dos objetivos fundamentales. La gestión ambiental tiene como objetivos fundamentales garantizar dos cosas sustanciales. La sustentabilidad, es decir, que el desarrollo sustentable se perdure, mantenga, se esté realmente manejando la sustentabilidad, pero que esa sustentabilidad contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de hombres y mujeres. Ahí estamos hablando de gestión ambiental. Es decir, cuando el Estado o la sociedad civil utiliza las políticas, las normas, las actividades, etcétera, por un lado, para apuntalar el desarrollo sostenible, y que ese desarrollo sostenible contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de hombres y mujeres, ahí estamos hablando de gestión ambiental. De lo contrario, si solo estamos haciendo desarrollo sustentable y no apoyamos al mejoramiento de la calidad de vida de hombres y mujeres, no es gestión ambiental. Por eso guardar la biodiversidad, encerrarla, como algunos quieren encerrarla en una cajita de Pandora, compran, qué sé yo, unas miles de hectáreas y la cierran. Y dicen eso es desarrollo sustentable. No está aportando al mejoramiento de la calidad de vida. ¿Qué más podría ser la gestión ambiental? Es un proceso, otro término, proceso, que está orientado a resolver, mitigar o prevenir los problemas de carácter ambiental con la finalidad de poder apuntar al desarrollo sostenible. Es decir, por todos los medios buscamos dos cuestiones fundamentales: el desarrollo sostenible y el mejoramiento de la calidad de vida, ya sea ejecutado por el Estado, por ejemplo, a través del MAE, o a través de la sociedad civil, o a través de una persona en particular. Entonces, miren, chicos y chicas, hay que tener mucho cuidado en aquello, ¿verdad? Por eso siempre digo que el ingeniero, la ingeniera forestal, tiene que ser crítico, autocrítico y propositivo. Entonces, si una institución, si una empresa solo está, qué sé yo, abarcando una cantidad de biodiversidad y la tiene guardada ahí, pero esa biodiversidad no está aportando al mejoramiento de la calidad de vida de hombres y mujeres, estamos haciendo muy poquito en gestión ambiental. Posiblemente estemos apuntando al desarrollo sostenible a futuro de la biodiversidad, pero no estemos apuntando a la gestión ambiental. Por lo tanto, entonces, la gestión ambiental debe entenderse como un sistema ambiental, en donde básicamente deben estar implicados los agentes ambientales. Fíjense, decíamos que básicamente dentro de la gestión ambiental, ¿quiénes aplican? El Estado y la sociedad civil. El Estado, a través de sus diferentes organismos, puede realmente implementar actividades de gestión ambiental. ¿Para qué? Para contribuir al desarrollo sustentable y para que ese desarrollo sustentable apunte al mejoramiento de la vida de hombres y mujeres. Igual una institución que puede ser una ONG, la universidad, etcétera, o la sociedad civil en su conjunto. Es decir, básicamente está involucrando a agentes, está involucrando a actores
¿Cuáles son esos actores que básicamente involucra la gestión ambiental? Involucra a los productores, es decir, a los que realmente nos otorgan un servicio o un producto, a las empresas que de alguna manera están poniendo en el mercado, en la cadena productiva, un producto. Entonces, involucra a los productores. Involucra a los consumidores, es decir, a los que realmente demandamos el producto. Es decir, recuerden ustedes que en comercialización hay la oferta y la demanda. Entonces, estamos involucrándonos al que ofrece el producto, al productor, y también estamos involucrando al que demanda, es decir, al que adquiere el producto, al consumidor. Pero falta el ente fundamental, el agente fundamental, que es las autoridades. Y lamentablemente, a veces en nuestro sistema, la gestión ambiental no funciona como un sistema, porque a veces solo están participando los productores, los consumidores, y falta el control por parte de las autoridades, ¿no? Entonces, miren, para que exista gestión ambiental, para que exista un verdadero sistema de gestión ambiental, es importante entonces involucrar a todos los que están en la cadena productiva, productores, consumidores, autoridades. Las autoridades, de alguna manera, son las que norman el ejercicio de cómo realmente producir y cómo consumir, que es de fundamental importancia. Es la razón por la cual cuando usted compra un producto, hay la escala o la barra de calificación, rojo, amarillo, verde, no sé, blanco, no sé, en función de la calificación, porque eso es importante que el consumidor también sepa qué es lo que va a consumir, ¿no? Ya, lógicamente, queda en libertad el consumidor, pues si él sabiendo que es un producto altamente, no sé, elevado en edulcorantes, en grasas, en, no sé, en una cantidad de cosas, lo consume. Ya queda a criterio de a discreción de él. Por lo tanto, decimos también que la gestión ambiental, entonces, involucra actividades para de alguna manera realizar un manejo adecuado de los factores ambientales, considerando las actividades, el comportamiento de esta cantidad de actores, pero sobre todo tratando de conseguir un ambiente sano con alta calidad. Fíjense, es la razón por la cual la Constitución dice, el Estado se compromete a garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Pero hay mucha gente que dice, oye, ¿cómo garantizas un ambiente sano y ecológicamente equilibrado si tienes una población enferma? O viceversa, ¿cómo tienes un ambiente sano y ecológicamente equilibrado si, al contrario, qué sé yo, el ambiente ya está contaminado? Entonces, es de fundamental importancia que en la gestión ambiental exista una doble vía. Es decir, que el ambiente sea de calidad para poder garantizar realmente esas condiciones a la población. Desde esa perspectiva, entonces, ¿qué líneas de acción apunta a la gestión ambiental? Existen algunas líneas que están primero por la línea de la prevención, es decir, tratar de prevenir la degradación ambiental, tratar de corregir actividades que generen realmente degradaciones. Por ejemplo, qué sé yo, el control el control de la contaminación en la fuente. Pero también contempla actividades de remediación, de degradación, es decir, de recuperar cuando los factores ambientales han sido degradados. O también potenciar fortalezas del ambiente y de los factores que lo integran. De tal manera que dar valor a los recursos. Es decir, que los recursos, entre comillas, no se conviertan en recursos ociosos. Es decir, que dentro de las líneas de acción de la gestión ambiental va una línea de prevención, va una línea de remediación, pero también va una línea de potenciación de los recursos. Es decir, para que los recursos realmente no estén tampoco ociosos. Es decir, los recursos de alguna manera hay que utilizarlos. Es la razón por la cual yo digo que a mí me preocupa cuando escucho, dicen, saben que en tal sitio, por decirlo en el bosque seco, tal tiene, no sé, una cantidad de hectáreas y que están totalmente cerradas, herméticamente cerradas, y que solo pretenden, qué sé yo, buscar la producción de agua a futuro. Entonces yo digo, pero no estamos haciendo nada todavía para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida. O posiblemente ese recurso, entre comillas, sea un recurso inoficioso, sea un recurso ocioso. Lo ideal dentro de la gestión ambiental es de que podamos prevenir, podamos remediar, podamos recuperar, pero sobre todo podamos usar de manera sustentable los recursos. Veamos algunos principios que es necesario considerar en gestión ambiental. Es decir, tanto en el diseño de un sistema de gestión ambiental, es de fundamental importancia considerar algunos requisitos que son de fundamental importancia tomarlos en cuenta. Ustedes han escuchado, todos estos términos son los que hoy en día están en boga, son los que están en la palestra de la discusión. Yo digo que es el nuevo paradigma. En la década de los 90, casi hasta entrada a la década del 2000, el paradigma era el desarrollo sustentable, la extensión participativa.
Ahora realmente, desde el punto de vista de la gestión ambiental, hay algunos principios como por ejemplo lo económico es ecológico y lo ecológico es económico. Es decir, existe una relación prácticamente, yo diría, inseparable, indisociable entre la economía y la ecología. Es decir, por un lado, pedimos que sea económico, pero que sea ecológico, pero que sea ecológico y sea económico también. Yo creo que les contaba a ustedes de que antes de la pandemia yo tenía un amigo que tenía una cría de cabras entre Vilcabamba y Yangana, me acuerdo. El señor había venido de España, ¿no? Y tenía un criadero de cabras que había comprado un terreno y entonces él había invertido y estaba realmente haciendo una cría solo de cabras, pero de manera totalmente orgánica, totalmente ambiental. Incluso les daba de comer, qué sé yo, solo productos conocidos, ¿no? Lógicamente que el producto que era ecológico realmente tenía un valor diferente. Entonces, siempre hay la relación entre la parte económica y la parte ecológica. Vayan ustedes al Supermax y compran una lechuga que está dentro de una fundita, no sé, zip, y vale $1. Y van al mercado, compran una lechuga, vale 25 centavos, y usted todavía le está pidiendo rebaja, no sé, al productor. O yo he visto, por ejemplo, que el caso de Jackson, que él es un tipo muy emprendedor y me encanta realmente ver cómo él busca la forma cómo emprender, qué sé yo, saca al mercado algo y le piden rebaja, ¿no es cierto, Jackson? Usted se va a molestar, pues, ¿no es cierto? Porque realmente el producto de Super Maxi, porque está en una funda así, vale más, y el suyo que posiblemente incluso dentro de toda la cadena productiva, usted está considerando todo, está llegando con agua conocida, tiene suelo conocido, no hace control de plagas y enfermedades, entonces generalmente siempre hay una relación indisociable entre lo económico y lo ecológico. Otro principio, el principio de responsabilidad compartida. Fíjense que este principio de responsabilidad compartida de alguna manera nos reporta al principio de la responsabilidad asimétrica. ¿Y por qué? Porque en materia ambiental, de una u otra manera, todos tenemos responsabilidad, aunque sea de manera diferenciada, de manera asimétrica. Pues digo, el principio de corresponsabilidad asimétrica. Si la contaminación es mundial, nos afecta a todos. Hayamos conservado o no hayamos conservado. Es decir, prácticamente nos involucra a toda la sociedad. Este principio de gestión ambiental, de la responsabilidad compartida, nos hace que seamos cogestionarios, que seamos coautores, que seamos realmente copartícipes en la gestión ambiental, porque prácticamente nos involucra a toda la sociedad. Y yo digo que en buena hora que sea así, verán. Imagínense, por ejemplo, que aparte de salados, los países que nos llamamos subdesarrollados, por ejemplo, nos hubiera afectado solo la pandemia a nosotros. Imagínense en este momento, posiblemente ya hubiéramos desaparecido, porque las grandes potencias tal vez no hubieran hecho nada por generar un antídoto, una vacuna, o si lo generaban, tal vez nos iban a elevar los costos. Fíjense, en buena hora, que esta pandemia fue mundial. Y en buena hora tiene que la contaminación es mundial. Y esa es la razón por la cual, como existe una corresponsabilidad, porque todos estamos cohabitando en un ambiente, ¿no? Entonces, es la razón por la cual los países desarrollados se preocupan por los países que todavía tenemos recursos naturales. Y es la razón por la cual están haciendo, no sé, compensaciones de enviar recursos para poder hacer captación de bonos de CO2, generación de plantaciones, no sé, captaciones de agua, etcétera, etcétera. Entonces, la responsabilidad compartida es otro principio de gestión ambiental. Este es un principio de subsidiariedad que inició más o menos por la década del 50 con la creación de la Comunidad Económica para América Latina y el Caribe, que es el del CONCA, ¿no? Es decir, trató de generar un subsidio para los sectores más vulnerables, ¿no? Es decir, la comunidad mundial, realmente de alguna manera, con un sentimiento de culpa, yo diría con una conciencia ambiental, dicen, hay que generar subsidios. ¿Y qué son los subsidios? Los subsidios en definitiva son apoyos, son ayudas que dan los países desarrollados o que dan, qué sé yo, los grupos de poder o que da el Estado a los sectores más desfavorecidos, a los sectores más vulnerables, a los sectores realmente que tienen mayores problemas desde el punto de vista económico, ambiental, pero que son los que más contribuyen, ¿no? Y es la razón por la cual, miren, cuando uno habla de un subsidio, resulta ser que el subsidio, si no es direccionado, si no es prácticamente focalizado, se benefician todos. Por ejemplo, hablamos del subsidio de la gasolina, ¿no? O el subsidio del gas. Se benefician tanto, qué sé yo, los grandes, los medianos, los pequeños y hasta los últimos, ¿no es cierto? Entonces, el principio desde el punto de vista de la gestión ambiental de subsidiariedad
se refiere a tratar de dar apoyo a los sectores más vulnerables. Es decir, aquellos que teniendo tan poco son los que más contribuyen a la conservación ambiental. Entonces yo le decía, por ejemplo, a este señor que les digo que tiene este criadero de cabras, le digo, ¿cómo el Estado, cómo la Junta Parroquial lo está apoyando a usted? Dice, ningún apoyo. ¿Y cómo lo podrían apoyar a usted? Por ejemplo, dice, exonerándome del pago del impuesto a la renta, exonerándome del pago del impuesto predial, exonerándome del pago del agua potable, de la luz, etcétera, etcétera. Es decir, ahí estaríamos hablando de una verdadera focalización de este principio de subsidiariedad. Es mejor prevenir que curar. ¿Por qué? Porque en materia ambiental, este es un principio de gestión ambiental que lamentablemente no tiene hoja de vuelta. Es decir, una vez que nosotros, no sé, invadimos un bosque, yo me acuerdo que alguna vez cuando estuve en el Ministerio del Ambiente, en Chagualpamba, un alcalde ahí hizo una carretera por el último bosquecito nativo, prístino que había en Chagualpamba. Y después cuando ya hizo la apertura de la carretera, quería hacer el estudio de impacto ambiental. En materia ambiental, lamentablemente la contaminación no tiene hoja de vuelta. Por eso hay que a veces hacer el control de la contaminación en la fuente. Es decir, desde el punto de vista de la causalidad. Es decir, ¿dónde está el origen? ¿Dónde está el origen? Pero lamentablemente a veces en nuestra sociedad, en nuestro medio, nos preocupamos más del efecto. Atacamos los efectos. Si vemos, por ejemplo, no sé, que el río Malacatos o el río Zamora está bajando, no sé, de un color rojizo, por decirlo algo. La gente se preocupa de ver realmente qué va a pasar en Solamar, pero no se preocupa qué está pasando arriba en Cajanuma o qué está pasando en Zamora Guayco. Es decir, es mejor prevenir que curar. Hay que atacar directamente a las causas, al origen del problema. El que contamina paga. Recuerden que este era un principio que salió en Río 1992, que tiene que ver, el principio trata de definir pagar la prevención. Es decir, el que más contamina debe pagar más. El que menos contamina no debe pagar. Pero lamentablemente da la casualidad de que a veces en nuestro medio sucede todo lo contrario. Es decir, los que más pagamos son los que menos contaminamos. Y los que más contaminan, claramente, son los que menos aportan. El que conserva cobra. Está relacionado con el anterior. Es decir, este debería aplicarse realmente al sector rural, ¿no es cierto? Miren, este señor que les digo que cuida sus cabras, conserva sus cabras, a él prácticamente debería reconocerse un bono de subsidiariedad para que realmente pueda tener mayor entusiasmo, seguir produciendo. O miren la gente, el agua aquí, ¿de dónde nos viene? De Chucos, de Zamora Guayco, del Carmen, de Cajanuma, etcétera, etcétera. El sector rural incluso se está absteniendo tal vez de tumbar los árboles, de mejorar su calidad de vida por darnos agua a nosotros. Entonces, el que conserva cobra es otro principio de gestión ambiental. Lo que les decían antes, internalizar los costos ambientales. Es decir, que sean las empresas productivas las que asuman los costos ambientales, ya sea tangibles o intangibles, y no el consumidor final. Pero da la casualidad que si a usted le pone en una fundita zip, y esa fundita, qué sé yo, es ecológica, le están cobrando a usted. Miren, ahorita con este nuevo impuesto que pusieron a las fundas plásticas, usted pide una funda y le damos en funda y no sé por qué, verá, porque le están cobrando 5 o 10 centavos por la funda. Es decir, debería ser interiorizada, de acuerdo a este principio de gestión ambiental, por el productor. La integración ambiental, ya hablábamos de aquello, porque prácticamente todas las actividades están directamente relacionadas con la gestión ambiental. Debe haber una sensibilidad ambiental en todos los proyectos. Es decir, todos los proyectos deberían ser amigables con el ambiente para que el consumidor realmente pueda saber qué es lo que compra, qué es lo que consume, qué es lo que está llevando a su casa, a su mesa. Es decir, que exista sensibilidad ambiental. Lo verde vende. Este es otro principio de fundamental importancia. Hoy en día, recuerden que todo lo que es light, todo lo que es ambiental, todo lo que tiene un sello ecológico vale más. Ahorita están productos de limpieza, productos, no sé, de maquillaje, todo dice, pero esa base de sábila, esa base de propóleo, esa base de miel de abeja. Es decir, estamos entrando en un sistema de etiqueta verde, de un sistema de cogestión, de coauditorías. Y lógicamente aquí es donde entran todo este tipo de normas ISO que son a nivel internacional. Lo verde vende. Es decir, hoy, mientras más ecológico es, generalmente es mucho mejor. Pero a veces no estamos reconociendo que dentro de ese producto hay todo un proceso ecológico, ¿no? Yo me acuerdo que hace algún tiempo, cuando comenzó a salir la agroecología, es decir, que se decía que no se utilizaba productos químicos y que todo se cultivaba bajo invernadero, se promocionó muchísimo aquello. Y después se comenzó ya a tergiversar y se comenzó a dañar porque ya comenzaron a utilizar productos químicos. Entonces, este es otro principio dentro de la gestión ambiental, que es lo verde verde.
Pensar globalmente para actuar individual y localmente. Esto es de fundamental importancia porque debemos conocer las causas y los efectos y los resultados que producen realmente la contaminación ambiental. Lamentablemente a nosotros nos viene siempre de lo global a lo regional o a lo local. Es decir, no pensamos globalmente para actuar individualmente y localmente, sino solo nos imponen. Lo ideal dentro de la gestión ambiental es de que podamos actuar en doble vía. Es decir, desde lo global hacia lo regional y lo local, y desde lo local a lo regional y a lo global. Pero eso se consigue en base a educación, en base a accesibilidad ambiental. Para mí es de fundamental importancia en este principio ambiental de pensar globalmente para actuar localmente, de que exista sensibilidad, de que exista educación. Mire, yo les contaba a ustedes alguna vez de que del Ministerio del Ambiente generaron una directriz, una normativa para aprovechar tumbando los árboles de palo santo del bosque seco, porque habían realmente hecho una concesión con una empresa brasileña para sacar el extracto del palo santo y hacer perfumes. Y no habían considerado la parte de que el bosque seco era zona de veda. Es decir, solo se pensó globalmente y se actuó acá abajo, de manera vertical, de manera totalmente autoritaria. En gestión ambiental, en doble vía. Es decir, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Pero eso se logra con educación y con sensibilidad. Por lo tanto, entonces, es de fundamental importancia dentro de la gestión ambiental de proyectos realizar la planificación de la gestión ambiental. En todo proceso creo que es de fundamental importancia la planificación. Para mí, realmente, créanme que la planificación y el orden deben ser dos principios básicos que nos deben regular, que nos deben normar a todas las personas y a todas las instituciones. Porque a través de la planificación a mí me permite hacer un diagnóstico completo a nivel de territorio, a nivel de recursos, para poder tomar las decisiones adecuadas. Por lo tanto, entonces, si yo no hago una adecuada planificación, realmente el diagnóstico no me va a permitir detectar la problemática ambiental. Es decir, para en función del diagnóstico dar una respuesta a los problemas que se presentan en la realidad profesional o qué sé yo, en la realidad social. Entonces, es de fundamental importancia la planificación para poder hacer un diagnóstico adecuado y detectar la problemática ambiental y dar respuesta a ese tipo de problemas ambientales. La planificación también es importante en la aplicación y el seguimiento en el sistema de gestión ambiental, verán. Yo les decía a ustedes que los proyectos empiezan con un diseño, empiezan con la ejecución, pero luego hay que hacer seguimiento y evaluación. Es decir, para ver hasta qué punto se trabajó de forma transparente y para seguir mejorando. Verán que el seguimiento no debe ser como una imposición. El seguimiento no debe ser como un castigo a un proyecto. Lamentablemente nosotros tenemos acá una concepción diferente. A veces se hace seguimiento a un proyecto para sancionarlo, para intervenirlo, para agredirlo, ¿no? El seguimiento debe permitir la mejora continua y debe ser de manera transparente, de tal manera que permite incluso un mejoramiento del comportamiento ambiental. Fíjense que la planificación entonces debe incorporar incluso la sensibilidad ambiental en los proyectos. Es decir, cuando a mí me llega un auditor a un proyecto, yo no debería tener miedo, pero todos tenemos casi miedo de que llegue el auditor. ¿Por qué? Porque siempre llega a observarnos. No llega realmente a que exista un proceso de retroalimentación, es decir, donde nos equivocamos para poder mejorar. Y por lo tanto, a veces no es totalmente transparente, ¿verdad? Es decir, incluso a veces el auditor, qué sé yo, se encierra con su grupo, sacan la información, se van y después de un tiempo le viene el informe. Entonces, no existe ese tipo de transparencia y por lo tanto, entonces, la planificación dentro de la gestión ambiental debe incorporar la sensibilidad ambiental en los proyectos. Es decir, esa sensibilidad de que decimos de que los proyectos desde el punto de vista de la gestión ambiental deben ser amigables con el ambiente. Por lo tanto, los proyectos con sensibilidad ambiental son aquellos que integran todo lo que los rodea a su entorno, todo el componente ambiental. Lógicamente que eso también genera mayor costo, ¿no es cierto? Es decir, aquí más o menos toca aplicar dicho popular que tiene la sociedad: si quieres vestirte de celeste, que te cueste, pues, ¿no es cierto? Usted va al mercado y dice, ¿ya cuánto cuesta el tomate? Dice, hay tomate de 25 centavos y de 50. ¿Qué diferencia hay entre el 25? El 25 dice el que viene de Malacatz y Catamayo. Y que, qué sé yo, el día martes de semana le aplicaron un insecticida sistémico. Y este acá, ¿porque vale 50? Porque este lo produce un productor, no sé, al nivel que tiene Jackson, por ejemplo, pero él no utiliza químicos, no utiliza absolutamente nada, ¿no es cierto? Riega con agua, qué sé yo, que es garantizada, no está contaminada, el suelo no está contaminado, por lo tanto vale más. Entonces, en los proyectos debe incorporarse la sensibilidad ambiental,
Pero eso también nos va a significar de que definitivamente ese componente ambiental nos va a generar un mayor costo, un mayor valor. Dentro del componente ambiental, es importante incorporar en los proyectos las metodologías y técnicas específicas a todo nivel, y que lógicamente involucren esa sensibilidad ambiental, involucren ese componente ambiental. Fíjense, hoy en día existen una cantidad de etiquetadoras, hay una cantidad de los que generalmente califican para que una empresa, para que una finca realmente tenga el sello verde, ¿no? Y le están pidiendo de que en todos los niveles, en toda la cadena productiva, se apliquen métodos, se apliquen técnicas que sean amigables con la naturaleza. Mire, por ejemplo, AIMA, que es la Asociación Internacional de Maderas Tropicales, ¿no? Porque lo que está pidiendo, que la madera realmente que vaya a llegar ya a la Unión Europea será madera que provenga de bosques que tengan la etiqueta verde, es decir, bosques que tengan una certificación ecológica. Y lógicamente las certificadoras de alguna manera cumplen con ese requisito, aunque sabemos que no, sabemos también que las etiquetadoras o este tipo de certificadoras a veces están más con el productor. Alguna vez con José revisábamos un video en el ciclo anterior y él me hacía conocer, por ejemplo, que las certificadoras que califican a los bosques en la Amazonía, perdón, en Esmeraldas, son etiquetadoras, son certificadoras que prácticamente forman parte o se sesgan a los grupos oligárquicos de poder y por lo tanto las califican de esa manera. Entonces, dentro de la cadena productiva, la sensibilidad ambiental debe estar incluido en todo el ciclo de vida del proyecto, en todos los niveles. Y finalmente, para poder integrar la planificación de la gestión ambiental, es de fundamental importancia considerar esta terna básica: la integración, la corresponsabilidad y la prevención. Yo pienso que los proyectos que tienen internalizada la gestión ambiental, primero deben ser proyectos de manera integral. Es decir, que incorporen la sensibilidad ambiental. Y cuando hablamos de integral, a todo el proceso productivo, a toda la cadena productiva, desde, qué sé yo, la producción de semillas hasta que el producto llega al consumidor final. La integración, primera cuestión. Segundo elemento fundamental dentro de la planificación de la gestión ambiental, la corresponsabilidad. No podemos sentirnos entes etéreos, fuera del ambiente. Todos, de alguna manera, somos corresponsables. De manera simétrica, sí. Es decir, unos tienen más, otros tienen menos responsabilidad. Pero en definitiva, todos somos responsables en materia de contaminación ambiental. Porque de una u otra manera vivimos, coexistimos en este ambiente y lo que pase, no sé, en Europa, lo que pase, no sé, en Reino Unido, lo que pase en Holanda, se repercute acá también. Miren lo que está pasando con la pandemia. Digo que buena hora que también los involucraron a los países desarrollados. ¿Qué hubiera sido pobres de nosotros que no hubiera habido aquello? Entonces, es de fundamental importancia la corresponsabilidad. Y finalmente, en materia de planificación ambiental, la prevención. Porque decíamos que la contaminación ambiental pues no tiene lamentable hoja de vuelta, ¿no es cierto? No tiene. Es decir, aperturó la vía, no sé, desde Zumba hasta Chitos, no sé, y pasó por un bosque prístino, por un bosque virgen. Y después quiere hacer el estudio de impacto ambiental, pues ya produjo el daño, ¿no es cierto? Ya hizo la apertura de una vía, ya la gente se va a meter, ya van a entrar los madereros, ya van a entrar los colonos, ya van a entrar los invasores. Es decir, la terna de la planificación de la gestión ambiental constituye la integración, la corresponsabilidad y la prevención, que es de fundamental importancia. Muy bien. En función de eso, entonces, me voy a permitir ahorita explicar la práctica número 4, que tiene que ver con la dramatización del conflicto socioambiental surgido en la comunidad o cuenca hidrográfica. Esto lo vamos a hacer en base al seguimiento de todos los trabajos que nos venimos realizando, de manera particular a la tarea que hicimos, la número 3, nos va a permitir hacer la dramatización. El día de hoy vamos a explicar con lujo de detalles, pero solo vamos a analizar 3 actores, porque analizamos toditos no vamos a poder cumplir con la actividad. Vamos a analizar solo los actores primarios, los actores secundarios y los actores interesados. Vamos a nombrar un estudiante que haga de mediador o que haga de facilitador del conflicto socioambiental y vamos entonces también a nombrar un representante para que represente a cada uno de los actores, a un actor primario, a un actor secundario y a un actor interesado. Entonces, me voy a permitir en este momento, entonces explicar con lujo de detalles cómo vamos a realizar la dramatización, del conflicto socioambiental. No sé si tal vez observan la presentación.
¿Funciona la presentación? Sí. Perfecto. Bien, me he dado realmente el trabajo de organizar una ponencia para presentar exactamente cómo hay que hacer el proceso de dramatización. Les digo sinceramente que esto, verán, es complicado. Créanme que ya lo quería hacerlo, pero yo creo, me decían los chicos que están ahorita ya en décimo, ingeniero, ¿va a hacer la dramatización? Le digo, no quería hacerla. Pero esta es la única forma de poder aprender, ¿verdad? Aquí es donde vamos prácticamente a interiorizar y a empoderarnos de todos los conocimientos que hemos adquirido y que en algún momento incluso les puede servir a ustedes. Yo les contaba a ustedes de que ya es importante que en la carrera existan, por ejemplo, especialistas que hagan en derecho ambiental, que hagan en resolución de conflictos. Y les cuento, verán, para bien de ustedes, por si acaso anótense, verán. Mi hija hizo una maestría recién en la Universidad de La Rioja de España, una maestría, verán, online. Oiga, entonces yo le comentaba a ella, le digo, ¿tú crees que hay maestrías de derecho ambiental y resolución de conflictos? Ingrese al internet y vea. Oiga, chicos, les tengo una buena noticia. Hay una cantidad de maestrías en auditorías ambientales, en resolución de conflictos, en derecho ambiental, online, verán. Así que ahí está realmente la especialidad y van a ver que se los van a pelear después a ustedes. Miren ahorita cuál es el problema recurrente que tenemos en el país y en Loja, la minería. Y las empresas mineras van a necesitar consultores, expertos en resolución de conflictos socioambientales. Acuérdense de mí, verán. Ahí está un nicho de mercado profesional. Entonces, voy a explicar con lujo de detalles cómo vamos a hacer este proceso de dramatización. Primer objetivo. El objetivo primero es construir una ponencia de la actuación de los diferentes actores que han participado en el conflicto socioambiental que hemos venido analizando a lo largo de la asignatura. Entonces, tienen que seleccionar de los 5 trabajos, vamos a seleccionar uno, el mejor, el que esté más completo. Pero ahí vamos a hacer una ponencia todo el curso. Luego vamos a hacer un análisis crítico de la participación de los diferentes actores del conflicto socioambiental. Y en función de ese análisis que vamos a hacer de los diferentes actores, los 3, primario, secundario y interesado, vamos a plantear una propuesta de sugerencia o una propuesta de mediación. Y finalmente el tercer objetivo, vamos a hacer a través de una dramatización que es diferente al panel foro, de la participación de la actuación de los, en este caso, de los actores primario, secundario, pero ¿con qué finalidad? Con la finalidad de poner en práctica los conocimientos que hemos ido analizando a lo largo de la asignatura y la importancia que tiene la mediación en la solución de un conflicto socioambiental. Les digo sinceramente, los aliento, verán, me gustaría realmente en un poquito tiempo contar con especialistas en derecho ambiental, en auditorías ambientales, en resolución de conflictos socioambientales. Entonces, el objetivo final de la dramatización es tratar de poner en práctica, en definitiva, los conocimientos que hemos ido adquiriendo. ¿Cómo vamos a desarrollar el panel foro? Perdón, la dramatización. Primero, para abordar realmente la dramatización, vamos entonces a dividir el curso solo en 3 grupos de trabajo. Vamos a dividir entonces el curso en solo 3 grupos de trabajo, ¿sí? Podríamos ser en orden de lista. Eso me va a ayudar Katy para dividir entonces el curso. Vamos a ir en 3 grupos de trabajo. ¿Cómo van a construir la ponencia? La ponencia va a ser una sola para todo el curso. Y la vamos a construir en función de los trabajos 2 y 3 que seleccionaron. Van a seleccionar el mejor trabajo de los 2 y 3 para ver cuál ha sido la participación y actuación de los diferentes actores. En función de ese mejor trabajo que vayan a hacer, van a construir la ponencia. Es decir, de la participación y actuación del actor primario, del actor secundario, del actor interesado en el conflicto socioambiental, y van a construir la ponencia total. Entonces ya voy a indicar qué hace el grupo 1, qué hace el grupo 2, qué hace el grupo 3. Entonces, primer elemento a considerar, tienen que seleccionar un solo trabajo, dividirse el curso en 3 grupos, y entonces a cada grupo, al grupo 1, le vamos a dar para que entonces asuma la responsabilidad del actor primario, el grupo 2, el secundario, y el grupo 3, el actor interesado. Ya lo vamos a hacer de una vez, es decir, para que no tengamos problemas. Entonces, Katy, por favor, irá tomando nota. Entonces, vamos a dividir el curso primero en 3 grupos, vamos a seleccionar el mejor trabajo, vamos a trabajar solo con los 3 actores que hemos ido analizando, el primario, el secundario y el interesado, ¿sí? El primario lo va a analizar el grupo 1, el secundario el grupo 2 y el interesado el grupo 3. El contenido de la ponencia, vamos a ir haciendo entonces, vamos entonces a hacer el análisis crítico de la participación de cada actor.
Y en función de aquello, vamos a hacer la construcción del proceso de mediación. Es decir, el curso trabaja en todo, en toda la ponencia total. Si todos los grupos trabajan solo diferenciándose, el uno trabaja, el grupo 1 primario, grupo 2 secundario, grupo 3 actor interesado. Y con eso construimos la ponencia total. Y hacemos igual una sola propuesta de mediación del conflicto socioambiental que hemos seleccionado y que hemos venido analizando a lo largo de la asignatura. Cada grupo debe preparar la exposición en PowerPoint del actor que le correspondió analizar. Es decir, ejemplo, el grupo 1 prepara la ponencia, la exposición de la parte que le correspondió al actor primario. El grupo 2, la exposición del actor secundario. El grupo 3, del actor interesado. Esa ponencia, vamos a nombrar de cada grupo un representante. Eso vamos a hacer de antemano ya. Con anticipación vamos a seleccionar un estudiante de cada grupo para que en nombre del grupo haga la presentación de la participación y actuación del actor primario, el grupo 1, el grupo 2 del actor secundario y el grupo 3 del actor interesado. Entonces eso ya ustedes lo van a definir, al final podemos definir aquello. Tenemos que todo el curso nombrar con anticipación un estudiante que en cambio haga el trabajo de facilitador o mediador del conflicto socioambiental y que se va a ser el responsable de conducir todo el proceso de la dramatización. Es decir, vamos a nombrar a un compañero o compañera que haga entonces el papel de mediador o de facilitador. Luego, ¿cómo hay que hacer la presentación de la ponencia? La ponencia para la dramatización corresponde al trabajo grupo, al trabajo de la práctica número 4. Es decir, esta va a ser la práctica número 4. Por eso aquí estoy explicando con lujo de detalles, ¿verdad? Esto ya está subido en la página web de la universidad, en el EVA. Ya está subida la tarea. Tienen que participar, tienen un forito. Está para cuándo hay que participar. Pero ya van a ver para cuándo es. El trabajo en digital, es decir, la ponencia, que va a ser todo el curso, ¿verdad? Todo el curso. Una vez seleccionado el tema en el que van a trabajar, de los 5 seleccionan uno, el mejor. Tienen que trabajar en 10 a 15 hojitas en formato digital. Esa va a ser la ponencia. Y tiene que cada estudiante, pondrán atención, ¿verdad? Cada estudiante luego sube, igual como hemos hecho las tareas, su Word y PowerPoint de lo que le correspondió analizar. Entonces, el Word va a ser para todo el curso, pero el PowerPoint va a ser del grupo 1, del grupo 2, del grupo 3, del actor que le correspondió analizar. El grupo 1, el actor primario, el grupo 2, el actor secundario, y el grupo 3, el actor interesado. Será presentada entonces la ponencia por todo el curso. Tiene una calificación de 4 puntos y esta corresponde al tercer examen final de la asignatura. ¿Están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo que eso valga o no? ¿O quieren que les tome un examen de todito lo que hemos visto? Sí, que está bien. ¿Sí están de acuerdo? Además, aquí va a estar, para mí, esto es lo más importante, ¿verdad? Creo que para mí un examen no tiene mucho valor desde el punto de vista profesional, académico puede ser. Pero prácticamente uno donde aprende es en el tipo de prácticas. Entonces va a valer como el tercer examen. Vamos a tomar solo otro examen más y con eso terminamos. Porque si no hacemos aquello, tendría que tomar de toda la asignatura. Entonces vale 4 puntos la ponencia que presenta todo el curso. Pero todos tienen que subir al EVA, todos tienen que subir los dos archivos de Word y PowerPoint, del PowerPoint que le correspondió hacer a cada grupo. Luego la exposición de la ponencia tiene que hacerla cada actor que representa al grupo 1, al grupo 2 y al grupo 3 por una calificación de 2 puntos que vale a la participación. Esta tarea ya está explicada en la página de la asignatura del EVA. Por favor, si ingresan ahí, van a encontrar esta exposición, está ahí, para que la revisen, ¿no? Y tienen que participar en un forito, pues no se descuiden, por favor, chicos, no se descuiden. Creo que a mí me duele el alma, me duele el corazón cuando veo que algunos no participan y no puedo ponerles nota. Entonces, por favor, estén atentos cuando hay que presentar entonces la ponencia, cuando hay que presentarse para poder hacer la participación en el foro. ¿Qué debe tener la ponencia? Todo realmente el documento final en digital para desarrollar la dramatización del conflicto socioambiental, esa es la propuesta, esa es la ponencia que va a construir cada grupo, ¿no es cierto? Entonces, el grupo 1 construye de lo que tiene que ver al actor primario, secundario, interesado, y hacen una sola ponencia, un solo documento que va a estar en 10 a 15 horas. ¿Qué va a tener el documento? Este es el documento que tiene todo el curso, lo van a ir trabajando de manera armónica todo el curso. Una carátula. En la carátula debe ir el título, luego hacen una introducción de una hojita con 2 párrafos, escrito por ustedes, de manera general a lo particular. Primero haciendo una descripción de lo que son los conflictos socioambientales y luego pueden hacer una descripción ya de la problemática del conflicto que están analizando.
Luego hacemos el segundo punto, un análisis de la situación actual del conflicto socioambiental. Que analizar. Una hojita, ¿verdad? Una hojita. Luego hacemos la descripción de la posición de cada actor, primario, secundario e interesado en el conflicto socioambiental, 5 hojas. Esto es lo que va a aportar cada grupo. Entonces, el grupo 1 aportará con la ponencia para el actor primario, para el secundario, para el interesado. Por eso este es el corazón, se puede decir, del trabajo. Y va a estar en 5 hojitas. Luego hacemos una propuesta de negociación o mediación que será expuesta por el mediador o negociador que vamos a seleccionar en 2 hojitas. Es decir, todo el curso hace la propuesta de negociación. Es decir, cómo vamos a superar el conflicto socioambiental. Número 5, conclusiones del conflicto socioambiental en una hojita. Número 6, recomendaciones, y aquí es obligatorio las recomendaciones, una hojita. Bibliografía citada, una hojita con normas APA. Y anexos, si quieren pueden poner una foto, algún expediente, alguna cosa que realmente pueda aportar al mejoramiento de la ponencia. La ponencia tiene que presentarle entonces todo el curso y cada grupo aporta entonces con la parte que le corresponde al actor primario, secundario e interesado, 1, 2, 3 en el caso de los grupos. ¿Está entendido hasta ahí? ¿Está entendido? Porque ahorita voy a explicar ya el proceso de la dramatización. Ya, muy bien. Entonces hasta ahí está entendida la construcción de la ponencia, la construcción de la exposición en PowerPoint y ahora vamos a ver cómo vamos a desarrollar la dramatización del conflicto socioambiental. Miren, esto prácticamente creo que ustedes va a ser el pan nuestro de cada día en su vida profesional. Porque con esta avalancha de problemas ambientales en materia de minería, ustedes van a tener siempre, creo que, estar presentes en un conflicto socioambiental. En diferentes actores. Puede ser que sea como autoridad ambiental, puede ser como parte involucrada o puede ser como parte interesada. Vamos a ver entonces cómo hacer la dramatización del conflicto socioambiental. Primero los requisitos. Necesitamos un mediador o una mediadora, que eso me lo van a dar ustedes, aquí lo van a nombrar ustedes, una persona que va a conducir todo el proceso. Necesitamos un representante de cada grupo, de los 3 grupos que vamos a formar, que nuevamente vamos a reestructurar los grupos del curso, necesitamos un encargado para que él exponga la ponencia preparada por cada grupo en el actor que le correspondió analizar. Es decir, si el grupo 1 al actor primario, grupo 2, actor secundario, grupo 3, el actor interesado. Necesitamos el auditorio, que vamos a hacer todos nosotros, y necesitamos un instructivo para desarrollar la dramatización del conflicto socioambiental. Nosotros somos académicos, chicos, ¿verdad? Por el hecho de estar en la universidad somos académicos. A mí me ha dado tanta tristeza y pobreza a su vez de ver esos tipos de debates que hicieron este fin de semana de los candidatos. Una pobreza absoluta, desde la organización, desde la moderación, desde la facilitación, peor desde los panelistas, ¿no? Nosotros somos académicos. Por eso para hacer cualquier tipo de socialización hay que partir de un instructivo. Entonces voy a indicarles cómo vamos a desarrollar el proceso de dramatización. Primero, el tema. Entonces esto quiero que lo pongan en la carátula del trabajo. Dramatización del conflicto socioambiental presentado, todavía le ponen el nombre de la comunidad. Aquí yo no sabía todavía. Presentado en la comunidad, por decir algo, no sé, de Saraguro, en la estrella del, como lo que usted le pone, la estrella del sur, creo que alguna cuestión le ponen. Entonces, el título aquí. Necesitamos un moderador o moderadora, o mediador o mediadora, que hay que nombrarlo con anticipación, Katy. Entonces hay que nombrar con anticipación a una persona, ya van a indicar, van a ver qué responsabilidad tiene cada uno de ellos. Y vamos a nombrar 3 actores. Ahora, no lo vamos a hacer ese día, ¿verdad? No, a diferencia del panel foro, acá hay mayor responsabilidad, ¿verdad? Porque él tiene que con el curso preparar su ponencia, por ejemplo, que le correspondió analizar al primario, al secundario o al interesado. Información preliminar, ¿cuándo vamos a hacer? Miren, no va a ser ni para ahora ni para mañana. 11 de marzo de 2021. 10:30 en el aula virtual, ¿no? De nuestro curso, ¿sí? Entonces, miren, hay el tiempo, miren, estamos el día de hoy estamos 14, estamos a casi un mes, ¿no? Entonces, hay que ir construyendo con la suficiente anticipación. Yo les dije a ustedes en el encuadre que para mí mi filosofía de vida es la planificación y el orden. Entonces, primero el trabajo está planificado, está subido en la asignatura del EVA, ¿no? Entonces, lo vamos a planificar con anticipación. Ahora veamos ya la metodología, cómo vamos a hacer. ¿Cómo se va a desarrollar ese día? ¿Cómo se va a desarrollar ese día el proceso de dramatización del conflicto socioambiental? Una vez que hemos nombrado el mediador o mediadora, al mediador o mediadora, yo le voy a preparar a través de reuniones de Zoom para de alguna manera darle algunas explicaciones al respecto, porque él es el que va a hacer la apertura del evento. ¿Cómo hace la apertura del evento? Va a dar una forma resumida cuáles son las características del conflicto socioambiental que ha analizado y luego va a dictar la metodología a seguir. Es la metodología que vamos a seguir. El orden de las exposiciones no va a ser al azar, va a ser ya como está definido. Es decir, el grupo 1, el actor primario.
Grupo 2, el actor secundario. Grupo 3, el actor interesado. Cada actor va a disponer de un tiempo de 15 minutos para hacer la presentación de la ponencia que le correspondió analizar en PowerPoint. En PowerPoint. Entonces, el orden de las exposiciones, entonces, grupo 1, grupo 2, grupo 3, representando a cada actor y tiene un tiempo de 15 minutos. Una vez que vaya exponiendo, vamos a nombrar aquí un representante. Katy, necesitamos una persona que le ayude al moderador para que lleve el control del tiempo. Cuando le resten 5 minutos, tiene que hacerlo a través de una paletita y a viva voz. Recuerden que hoy estamos virtual, no podemos, posiblemente el actor no va a ver. Entonces, va a hacer una paletita, pero le va a decir, le restan 5 minutos y otra cuando su tiempo ha terminado. Entonces, necesitamos una persona del curso para que se responsabilice de esta actividad. Además, necesitamos una persona más también, Katy, irá notando, ¿verdad? Una persona que se encargue de tomar fotos cuando ya esté la realización de la dramatización, para luego hacer una memoria fotográfica bonita, de tal manera que la podamos observar y la podamos compartir. Entonces, necesitamos aquí una persona. Una vez que se ha concluido la presentación de las ponencias de cada actor, entonces se inicia el foro con las preguntas del auditorio. ¿Quiénes son el auditorio? Los 3 grupos de trabajo. Recuerden que hoy estamos trabajando en 3 grupos de trabajo. Entonces, cada grupo de trabajo va a elaborar 2 preguntas para hacer al actor que no corresponde a su grupo. Entonces, el grupo número 1 va a hacer una pregunta al actor secundario y al actor interesado. El grupo número 2 va a preguntar al actor primario y al actor interesado. Y el grupo número 3 va a preguntar al actor primario y al actor secundario. Es decir, 2 preguntas pertinentes, concretas, coherentes, sobre la temática, lógicamente, que está abordándose en el análisis del conflicto socioambiental. Los actores disponen de un tiempo de 15 minutos para responder la pregunta formulada. Es decir, voy a poner un ejemplo. Empieza el grupo 1. El grupo 1 va a hacer la pregunta de una vez al grupo 2 y al grupo 3. Luego el grupo 2 pregunta al 1 y al 2. Y el grupo 3 pregunta al 1 y al 2. Y en este caso, el representante del actor tiene 3 minutos para poder contestar la pregunta. Una vez que se han agotado las preguntas del foro que ha hecho el auditorio, finalmente el moderador o la moderadora de la dramatización del conflicto socioambiental hace las conclusiones y las recomendaciones, pero sobre todo hace la lectura de la propuesta de mediación que fue construida con la participación de todo el curso. Entonces, él hace el cierre del proceso de dramatización. Entonces dice, muy bien, señores, estas son las conclusiones, recomendaciones, y la propuesta de mediación es la siguiente. Entonces, tiene que dar lectura a la propuesta de mediación. Por decir algo, vamos a suponer, qué sé yo, se recomienda que la empresa, no sé, vamos a suponer que están haciendo del agua. Tiene que necesariamente, hacen una propuesta de mediación. ¿Quién lo hace eso? El mediador da la lectura, pero esa propuesta ya la hicieron previamente, no la va a hacer en ese momento. Él puede sacar algunas conclusiones, recomendaciones de rato, pero la propuesta de mediación ya la tiene elaborada con tiempo, que fue la que hizo todo el curso. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, ingeniero. Okay. ¿Está claro? Entonces, les deseo éxito en el trabajo. Ahora sí vamos a encender las camaritas para ponernos de acuerdo con algunos aspectos relacionados entonces ya con la realización de la dramatización del conflicto socioambiental. Denme un chancito, me están llamando por teléfono, les pido. Disculpen, chicos, era una llamada de la universidad y no había cómo esquivar. Bien, entonces vamos entonces poniendo algunos puntos sobre la silla, aclarando todo. Primera cuestión, ¿sí está claro? ¿Sí está claro? ¿Sí está claro cómo vamos a trabajar? Inge. Perfecto. Vamos a dividir el curso entonces en 3 grupos, Katy. Primera cuestión, dividamos el curso en 3 grupos. Como ustedes son 33, vamos a dividir entonces 11, y el último el que quede, ¿no? Entonces, a ver, el curso lo vamos a dividir.
Entonces, desde Mónica, el 11 sería hasta Espinosa Leslie. No sé si ya se está integrando tal vez Evelyn. Evelyn, ¿no se integra? La próxima semana se Ya. integra. Entonces, la próxima semana se integra ya. Luego, entonces, desde Evelyn, nos podríamos integrar hasta Jefferson. Y desde Seattle hacia abajo. Katy, entonces irán anotando eso. 3 grupos de trabajo. 3 grupos de trabajo. Un segundito. Entonces ya están claros los grupos, ¿no? ¿Claros los grupos? Sí, jefe. Ya, entonces el grupo 1 tiene que nombrar un representante, van a trabajar en el actor primario. Grupo 2, recuerden del caso que vamos a analizar. Grupo 2, actor secundario. Y grupo 3, el actor interesado. No sé si ustedes se encargan de nombrar ahora o lo van a nombrar después. Katy, le consulto. Creo que sería después para organizarnos con Se todo el organicen curso. dentro del grupo y nombran, ese lo va a representar a ustedes. La nota que lo obtenga va a ser la nota del grupo, ¿no es cierto? Ya. Entonces tenemos ya nombrados los 3 grupos. Hay que nombrar un representante de cada grupo. Tenemos que en este momento que nombrar al mediador o facilitador del conflicto socioambiental. No sé si todavía ya lo nombraron, Katy. No, y que aún no hemos nombrado nada. Bueno, entonces no sé si lo van a nombrar ahora o igual se van a reunir para nombrarlo. Katy. Sí, yo creo que deberíamos reunirnos todos para ver ¿Ya? quién nos puede ayudar siendo mediador. Perfecto, entonces tienen que nombrar un compañero o compañera que vaya a ser el mediador del conflicto socioambiental. Verán que esto va a estar súper interesante, esto porque esto va a ser como en la vida profesional. Esto tiene que tener un realismo total a lo que se hace en la profesión, ¿sí? Entonces van a nombrar ustedes un mediador, por cuando ya tenga todos esos datos me envía a mi WhatsApp, porque yo con esa persona tengo que reunirme, tengo que realmente ponerme de acuerdo para poderle dar las instrucciones de cómo se va a hacer el proceso, ¿sí? Cómo se va a hacer el proceso. Entonces ya tenemos al mediador o facilitador. Vamos a nombrar ahora a una persona que sea responsable, en cambio, de controlar el tiempo, de ayudarle al mediador, al facilitador, para que controle el tiempo. Entonces tiene que hacerse una paletita que diga, les restan 5 minutos, su tiempo ha terminado, pero él tiene que decirlo a viva voz, porque recuerden que estamos virtual y no lo va a ver el actor. Acá cambia la cosa, que es diferente a lo presencial. Entonces, no sé, Katy, si eso también lo van a nombrar ahora o lo nombran después. El compañero Marlon me estaba diciendo que quería ser la persona que controla el tiempo. Ustedes ya definen aquello, ¿no? Necesitamos una persona que tenga un buen celular o una buena camarita para que vaya tomando fotografías durante el proceso, que vaya haciendo una memoria fotográfica en definitiva. Necesitamos otra persona realmente que apoye aquello, ¿sí? Entonces, nombran aquello, ¿ya? Esa información se puede decir, me la dan para la próxima semana. ¿Estamos? Ya, ingeniero. ¿Ya? Y lógicamente, Katy, como presidenta, ella va a coordinar todo el evento para ir viendo cómo vamos marchando, ¿sí? Entonces ya está organizado, en este caso, la dramatización del conflicto socioambiental. Ah, y la otra cosa que tienen que hacer, no sé si ya seleccionaron con qué trabajo se van a quedar. ¿Seleccionaron? Sí, el día de ayer elegimos ya un trabajo. ¿Ya? ¿Con qué trabajo se van a quedar? El trabajo del grupo 4, que es el análisis de mirador en el cantón Pangui, Zamora Chinchipe. Ya, entonces ese trabajo tienen que alimentarlo. Verán, yo les sugiero que elijan el trabajo en donde haya la participación de los actores primario, secundario e interesados. Sobre eso van a trabajar. En eso van a incrementar realmente la participación. Entonces, por eso les ruego, por favor, que sobre eso trabajen. Entonces, seleccionen el trabajo, no seleccionen el trabajo realmente así olímpicamente. Seleccionen el trabajo viendo aquello que cumpla con esos requisitos, porque en función de ese trabajo va a trabajar la ponencia todo el curso. Y luego, en función de ese trabajo, vamos a hacer entonces la propuesta de mediación o la propuesta de facilitación. Y esa propuesta es la que va a dar lectura, entonces, el facilitador. Entonces, esa información, Katy, ¿hasta cuándo me la proporciona? El día de hoy vamos a ver cómo nos organizamos y ya le envío. Hasta la próxima semana puede ser, tranquila, no pasa nada. Hasta la próxima semana puede ser, entonces.
Ya, entonces ya está definido. Si tal vez falta, no sé, alguien de seleccionar por ahí, bueno, buscamos, o si ustedes creen tal vez que falta alguien, Katy, ustedes están en el libre albedrío para que puedan seleccionar a alguien que tal vez esté faltando, sí, pero no se olviden que todos tienen que participar en este proceso, porque aquí es donde vamos a volcar todos los conocimientos que hemos adquirido a lo largo del desempeño y el desarrollo de la asignatura de resolución de conflictos socioambientales. Y todavía nos falta una practiquita más, que es la última, la 5, que vamos a hacer en cambio un estudio de caso, en base en cambio al conocimiento que estamos adquiriendo de la gestión ambiental de proyectos, negociación de proyectos. Preguntas, por favor, preguntas. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna duda? Toda esta información está subida, por favor, en el EVA. Léanla, toda esta información que hice, toda la ponencia que hice el día de hoy está subida ahí. Por favor, además, yo siempre subo todos los videos de las clases, ¿verdad? Para que ustedes los puedan revisar, ¿sí? Están todos los videos ahí. La ponencia, por favor, también es la que hice hoy, de la explicando la dramatización, está ahí. No se olviden de ver las fechas cuando hay que participar en el foro. Creo que el foro está por marzo también, pero no se olviden, ¿no? Y cada estudiante, verán, cada estudiante, a los 33 estudiantes, cada uno tiene que subir. Se me fue la señal. A ver, ahí están escuchándome. ¿Sí me escuchan? Sí, ingeniero. Terminado. Entonces, por favor, ahí en la página de la asignatura, ¿no? Está incluso hasta cuándo tienen que participar en el foro, ¿no? Entonces, no se olviden, por favor, de que todos tienen que subir el archivo de la ponencia general en Word y el archivo de la ponencia en PowerPoint, en cambio que le corresponde a cada grupo. Actor primario, actor secundario, actor interesado. Eso va a ser, verán, la nota del examen número 3, de la unidad número 3. Entonces, por favor, háganlo. Si no lo hacen, verán, imagínense, pueden quedar sin calificación. Entonces, no se olviden. ¿Alguna otra pregunta, tal vez? ¿Alguna duda, alguna inquietud que tengan al respecto? ¿Está claro? Sí, ingeniero, creo que todo está claro. Bien, si todo está claro, entonces, pues, tal vez los que llegaron, a ver, antes de terminar, Burneo Luis. Presente, Inge. Ya queda. Ya, Luis, perfecto. A ver, Campo Verde Dalton. Ingeniero, aquí estoy. Pero préndame el micrófono, eso va a acabar las clases virtuales, si no saben prender el micrófono algunos. Celi Lady. Y Quesada Jefferson. Zapata Alex. Y finalmente Shingre William. Entonces, por favor, Katy, que se comuniquen conmigo, Lady, Jefferson, Alex y William para poder justificar la falta. ¿Estamos? Ya, ingeniero, ya les aviso. Muchísimas gracias. Entonces, hasta aquí la clase del día de hoy. Por favor, entonces, ahora sí, a comenzar a trabajar en la ponencia de la dramatización. Si no es el 11 de marzo, ya falta. No se olviden que el tiempo vuela. El tiempo realmente es inexorable. Antes de terminar la clase, quiero pedirles un favor muy especial, y quiero realmente recurrir a la sensibilidad humana de todos y cada uno de ustedes. Yo creo que es de conocimiento de ustedes de que en este momento pues estamos pasando en la carrera por una situación complicada con una señorita estudiante de 6º ciclo de la carrera de Ingeniería Forestal que tiene un problema grave de salud. Y ustedes saben que en estos problemas es cuando debe aflorar la sensibilidad y la humanización de cada persona. Ella realmente en este momento necesita de nuestra ayuda y los estudiantes de 6º ciclo que son compañeros de él se han unido por ahí para de alguna manera hacer alguna actividad que de alguna manera ayude a paliar o coadyuvar en algo la grave situación económica por la que está pasando ella en este momento. Está en una situación bien delicada, verán. Y están organizando una rifa para el día domingo a través de estas plataformas que ustedes conocen muy bien, Facebook Live creo que es. Y entonces están pidiendo la colaboración de $1. Yo sé que $1 posiblemente sea mucho, sea poco, pero yo creo que lo más importante cuando uno da es la capacidad de poder dar con buena voluntad. Mi mamá siempre dice que la mano derecha no sabe lo que hace tu mano izquierda o viceversa. Entonces, por favor, quiero apelar a la sensibilidad de ustedes para que puedan contribuir, los que puedan, ¿no? Voluntariamente. Los que no puedan, pues tampoco, no es una obligación, ¿no? Pero recuerden que hoy por ella, mañana por nosotros. Y fíjense, ahí está lo que yo siempre les digo a veces en las clases, de que todo es circunstancial en la vida. Y es circunstancial porque llega, sucede y pasa, ¿verán? Yo, justo hace 8 días, yo di clase con ellos
Y ella es la que primerito llegaba al aula. Primero, pues, conversando largo con él, largo con él. Fíjense, dése cuenta. Y el fin de semana pasó este hecho tan doloroso que particularmente a mí me ha impactado mucho porque mis estudiantes para mí son muy importantes. Incluso nos han pedido algunas colaboraciones a los docentes para poder hacer esta rifa. Yo de mil amores realmente estoy colaborando y quiero recurrir, apelar a la sensibilidad de ustedes, los que puedan, ¿no? Los que puedan, los que no puedan, pues definitivamente no. No es una obligación hacerlo, tal vez sí adquirir este boletito. No sé si tal vez, Katy, usted supo algo al respecto, tal vez han hecho alguna actividad. Sí, ingeniero, ya nos comunicaron y ya les comuniqué también a mis compañeros para que nos colaboren con la compra de los boletos. Ya, entonces chicos, si pudieran ayudarle con un boletito, no sé, los que puedan, sería interesante. Realmente la situación de ella es bastante complicada, es bien compleja en este momento y ustedes saben que ante un problema de salud lo que más se requiere es dinero. Entonces, yo sé que lo que le vamos a proporcionar debe ser insignificante frente a lo que necesita, pero de cualquier manera por algo se empieza. A un granito de arena ya suma, ¿no? Y un centavito suma realmente. Entonces yo quiero apelar a la sensibilidad de ustedes para poderles realmente colaborar en lo que podamos a la compañera. Miren, esta compañera es la que, fíjense, yo la conocí a ella en primer ciclo, ¿verdad? Y ya está en sexto ciclo, chicos, cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Oiga, y la conocí de una manera media extraña, ¿verdad? Como, bueno, a mí siempre me gusta conversar con mis estudiantes. Para mí los estudiantes son lo más importante en el sistema de enseñanza-aprendizaje. Yo siempre digo que los estudiantes son la piedra angular en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y cuando di la primera clase me llamó poderosamente la atención esta señorita que tenía una presentación diferente, ¿no? Y después me acerqué a preguntarle y me dijo que, bueno, ella tenía la afición de ser artista, una cuestión de eso. Y yo la promocioné en la carrera, ¿verdad? Y justo había las fiestas de la carrera y digo, pues cante, ¿no? Y cantó, incluso creo que a muchos de ustedes los ha hecho bailar en la carrera. Y bueno, la promocioné y participó ella, ¿verdad? Y después cuando ya la hago participar, dije, ¿por qué no va usted? Le digo, es que yo soy antisocial, yo no voy. Y entonces, miren, esta niña pues es la que de alguna manera a muchos de ustedes creo que los ha alegrado en las fiestas que han habido en la universidad, en la carrera, y en este momento realmente está necesitando la ayuda solidaria de nosotros. Así que quiero recurrir a la sensibilidad de ustedes, los que puedan, por favor, si pueden colaborar, lo hagan, pero háganlo de buena voluntad, ¿verdad? No, nunca hagan las cosas de mala voluntad. Yo siempre digo, mi mamá me ha enseñado a mí a decir que la mayor satisfacción está en el dar que en el recibir. Es decir, uno siente mayor satisfacción cuando da y cuando lo da de corazón, cuando da de buena voluntad. Incluso siempre mi mamá tiene el decir, cuando uno da, eso ya no le pertenece a uno. Eso es algo que ya le pertenece a la otra persona y ni siquiera me acuerdo que lo di. Así que chicos, les hago este llamado. Si hay la posibilidad que puedan colaborar, me gustaría realmente que lo puedan hacer en el transcurso de estos días y se sumen a la rifa que va a haber el día domingo y puede ser que alguien se gane un premio, ¿no? Algunos tienen mucha suerte, entonces que lo puedan hacer. Muchísimas gracias, chicos. Que Diosito me los bendiga. Cuídense mucho. Recuerden que la pandemia está recrudeciendo, no se olviden. Y no se olviden siempre lo que siempre les digo, ¿no? Nomenclar. Lo que no se nomencla no existe. El amor no puede prescindir de las palabras. Tratemos siempre de dar el valor a las cosas en su momento determinado, no cuando posiblemente ya no estén. Es decir, valoremos el inmenso significado que tiene nuestra familia, lo que más cerca está de nosotros. Y nunca se olviden de ser lo más humilde, lo más sencillo que exista, tener el perfil más bajo, porque yo considero que una persona extraordinaria puede llegar a ser un excelente ingeniero e ingeniera forestal. Entonces, si Dios lo permite, nos vemos la próxima clase. Que les vaya extraordinariamente bien, que tengan una buena semana y un fin de semana. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias. Bien, chicos, hasta luego.